Capítulo 141. La aparición de Lingú había hecho exactamente lo que pretendía hacer. Las dos bestias se sorprendieron y saltaron hacia atrás, creando espacio para Lingú. Finalmente pudieron sentir el aura que irradiaba de él y pudieron sentir que era mucho más fuerte que ellos. Estas dos bestias se encontraban en la etapa inicial del reino de condensación del núcleo y, por lo tanto, eran bastante más débiles en comparación con Lingú. Sin mencionar que también estaba la supresión del linaje que sentían. Mierda. La bestia topo se tumbó directamente en el suelo en señal de sumisión mientras que la bestia escarabajo simplemente bajó la cabeza. La forma de su cuerpo no era realmente adecuada para una postura como esa, pero aún así trató de mostrar su actitud sumisa. Mientras tanto, Lingú realmente no esperaba esto. ¿No van a pelear conmigo? Lingú dijo en voz alta, pero con un chillido. Miró a las dos bestias que temblaban y no podían mirarlo. Lingú tocó a la bestia topo un par de veces y vio que ni siquiera reaccionaba. Realmente están asustados, murmuró Lingú para sí mismo. Iba a luchar contra ellos y comerlos originalmente, pero ¿qué debo hacer ahora? Lingú se preguntó para sí mismo. Si bien obtendría una cantidad bastante grande de espiritual y energía vital al consumir las dos bestias, de todos modos podría obtener eso mucho más tarde. Primero averigüemos por qué estaban peleando, decidió Lingú. Oye, ¿por qué estaban ustedes dos peleando? Lingú habló en un chillido. Mierda. Trino. El topo y el escarabajo se estremecieron de miedo. No podían entender de qué estaba hablando Lingú y pensaron mal que estaba enojado con ellos. Esto no funcionará. Sistema, ¿tienes alguna solución? Preguntó Lingú. Timbre. Respuesta, el sistema deberá analizar las bestias primero y recopilar más datos sobre ellas. Muy bien, escanéelos y vea si puede hacer posible la comunicación con ellos. Ordenó Lingú. Timbre. Escáner activado, 2 objetivos seleccionados. Escaneo completo, objetivos identificados. Analizando protocolos de comunicación, por favor espere pacientemente. Objetivo 1, topo milenario de la Tierra profunda. Base de cultivo, etapa inicial del reino de condensación del núcleo. Alcance del sentido espíritu, 20 metros. Información, el topo milenario de la Tierra profunda es una bestia nativa del bosque milenario y es una de las bestias que viven bajo tierra, en su mayoría. Se pueden encontrar comúnmente en el tercer al quinto anillo. Consumen principalmente raíces de plantas y otros insectos que viven bajo tierra. El topo milenario de la Tierra profunda más fuerte registrado se encontraba en la etapa infantil del reino del alma naciente. Objetivo 2, escarabajo de cuerno partido. Base de cultivo, etapa inicial del reino de condensación central. Alcance del sentido del espíritu, 22 metros. Información, el escarabajo de cuerno espinoso es una bestia nativa del bosque milenario y se puede encontrar del tercer al cuarto anillo. Crean nidos utilizando los troncos de los árboles que rompen con sus cuernos y los trituran para obtener astillas de madera blanda. El escarabajo de cuerno dividido más fuerte registrado es un escarabajo del reino del alma naciente en etapa adolescente. Nota, una de las bestias del alma naciente actuales que viven en el sexto anillo del bosque del milenio es un escarabajo de cuerno dividido. Esta fue la primera vez que Lingú se encontró con estos dos tipos de bestias y, por lo tanto, se sorprendió al verlas aquí en el tercer anillo. Los datos muestran que también se encuentran en el tercer anillo, lo que significa que o llegaron al reino de condensación del núcleo recientemente, o vinieron del cuarto anillo. Lingú murmuró para sí mismo. Pero luego, cuando vio la nota al final sobre la bestia escarabajo, se sorprendió bastante. Espera, sistema, ¿tienes información sobre qué bestias del reino del alma naciente están en el sexto anillo? Preguntó Lingú. Timbre. Respuesta, el sistema tiene información sobre 5 bestias del reino del alma naciente que pertenecen al sexto anillo. Aunque actualmente solo se ha confirmado que 2 de ellos están allí, los demás han fallecido o están desaparecidos. Háblame de ellos entonces. Dijo Lingú. Timbre. Respuesta, la primera bestia es el escarabajo de cuerno dividido, y la segunda es quizás la bestia más fuerte de todo el bosque milenario. Se llama Twinlad Lager y el único dato disponible sobre él es su base de cultivo. El Liger de Luz Gemela se encuentra en la etapa adulta del reino del alma naciente y ha sido el gobernante del bosque milenario durante más de 100 años. Oh, maldita sea. Esa no es una bestia con la que quiera cruzarme pronto. Aunque me pregunto qué pasó con las otras bestias. ¿Son reemplazadas por las nuevas bestias nacientes del reino del alma y mueren en peleas o abandonan el bosque?
dijo Ling Wu. Luego miró a las dos bestias y vio que todavía estaban en la misma posición y no se movían en absoluto. Ling Wu lo sondeó con su sentido espiritual y vio que temblaban de nuevo. Esta bestia escarabajo probablemente tiene un mayor potencial que la bestia topo, ya que también hay un reino del alma naciente. Esta bestia topo, por otro lado, es normal para su especie, supongo. Ling Wu pensó mirándolos. Timbre. Análisis completo, establecimiento de protocolos de comunicación. Protocolos establecidos, creando enlace creado. Notificación, el anfitrión ahora puede comunicarse con las bestias. Está bien, entonces, intentemos esto de nuevo. ¿Puedes entenderme ahora? Ling Wu los cuestionó. Ling Wu escuchó dos voces confusas juntas cuando finalmente vio a las dos bestias levantar la cabeza para mirarlo. Todavía estaban temblando, pero esta vez pudo ver un atisbo de inteligencia en sus ojos. Además, al ver cómo el sentido espiritual irradiaba desde su cuerpo, Ling Wu entendió que el modo de comunicación se hacía con el uso del sentido espiritual. Así que es similar al de Sirong. Ling Wu entendió. Ahora bien, ustedes dos, tenemos algunas cosas de qué hablar. Capítulo 142. Ling Wu había interrogado a las dos bestias, pero todavía parecían estar en shock y aún no le habían respondido. Pregunté, ¿por qué estaban ustedes dos peleando? Ling Wu volvió a preguntar. Finalmente esta vez, parecía que las bestias pudieron calmarse un poco. Quizás fue porque Ling Wu no los había atacado en todo el tiempo, o simplemente por miedo. Señor serpiente. Nosotros. Estábamos luchando por el área de anidación. La bestia topo finalmente habló. Ling Wu escuchó su voz, que sonaba como la de un joven. ¿Esto se debe a la traducción del sistema o es así como le sonaría a otras bestias? Se preguntó Ling Wu. Sí, señor serpiente, estábamos luchando por el nuevo territorio. La bestia escarabajo también habló. A diferencia de la voz del topo, la voz de la bestia escarabajo era la de una mujer de mediana edad. Esta variación le sorprendió y añadió otra tarea a su lista, que era preguntar al sistema sobre los diferentes tipos de voces. Oh, ya veo. ¿Y es por eso que estás en el tercer anillo, en lugar del cuarto anillo? Preguntó Ling Wu. Sí. El que gane pasará al cuarto anillo y se hará cargo del territorio. Respondió la bestia topo. Eso significa que ustedes dos recientemente alcanzaron el reino de la condensación central, ¿verdad? Preguntó Ling Wu. Sí, señor serpiente. Llegué a la etapa inicial del reino de condensación central hace un mes, después de 106 años de esfuerzo. Declaró la bestia escarabajo. Y llegué a la etapa inicial del reino de la condensación del núcleo hace 2 semanas después de 91 años de esfuerzo. Dijo la bestia topo con un poco de orgullo en su voz. La bestia escarabajo parecía haberse enojado un poco por la jactancia de las bestias topo. Soy el mayor. Debería haber sido quien lo consiguiera. Ustedes, los jóvenes, deberían ser respetuosos y renunciar a ello. Dijo la bestia escarabajo. Ja. ¡Qué tontería! Tengo más talento, así que debería ser yo quien obtenga el territorio. Respondió la bestia topo. Oh, ¿en serio? No olvides que mi antepasado es uno de los 5 reyes del bosque. Dijo la bestia escarabajo, tratando de intimidar. La bestia topo parecía enojada y un poco cautelosa ante las palabras de la bestia escarabajo. Mientras tanto, Ling Wu escuchaba su conversación con interés. De hecho, había aprendido bastante de su breve conversación de lo que esperaba. Las dos bestias también se habían olvidado de la situación en la que se encontraban hace un rato. Entonces, ¿esa bestia Split-Thorn Horn en el reino del alma naciente en la etapa adolescente es realmente tu antepasado? Ling Wu cuestionó con interés. La bestia escarabajo pareció sorprenderse después de escuchar las palabras de Ling Wu. ¿El señor serpiente conoce a mi antepasado? La bestia escarabajo habló con un poco de sorpresa en su voz. Por supuesto que el señor serpiente lo conoce, bicho apestoso. El topo insultó. Un subordinado del segundo gobernante del bosque definitivamente lo conocerá. Él continuó. No me hables así o apuñalaré ese corazón tuyo con mi cuerno. Respondió la bestia escarabajo. Espera un minuto. ¿Qué dijiste? ¿De quién es el subordinado? Ling Wu de repente cuestionó escuchar las palabras de la bestia topo. Las dos bestias finalmente se pusieron alerta después de escuchar la pregunta de Ling Wu. En su discusión, habían olvidado el peligro que estaba justo frente a ellos. Señor serpiente, perdóname, debería haber llamado al rey víbora oliva con respeto.
dijo de repente la bestia topo mientras casi enterraba su cabeza en el suelo. Explícame adecuadamente quién es este rey Olive Vapor del que estás hablando. Preguntó Ling Wu, pero luego se dio cuenta de otra parte. ¿Y por qué me llama señor serpiente? Soy una mujer. Ling Wu se mordió la lengua al final. Ser llamado serpiente al menos sonaba mejor que ser llamado gusano. Aunque todavía se preguntaba cómo la bestia topo estaba confundida acerca de esto. Señor serpiente, ¿no estás relacionado con el rey Olive Vapor? Pensé que era su subordinado. Espera, deberías estarlo, tienes la misma aura que ellos. La bestia topo respondió, pero luego vio los brillantes ojos rojo carmesí de Ling Wu y se calló. Déjame explicarte, señor serpiente, este topo no tiene idea de cómo respetar a sus superiores. El rey víbora oliva es el segundo gobernante del bosque. Es la bestia más fuerte después del rey liger luz gemela. El rey víbora oliva recientemente se convirtió en uno de los gobernantes del bosque hace unos 2 años. Explicó la bestia escarabajo. Es así. Ling Wu murmuró mientras pensaba en ello. ¿Y qué es eso de que tengo la misma aura que la del rey víbora oliva? Preguntó Ling Wu. Mi señor, tuve el honor de ver al rey víbora oliva antes y tenía la misma aura que usted. Pensé que era su descendiente o un subordinado. Respondió la bestia topo. ¿La misma aura? ¿Descendiente? ¿Qué es todo esto? Espera. Ese rey víbora oliva que se convirtió en gobernante hace solo 2 años, ¿podría estar relacionado también con el meteoro? Pensó Ling Wu. El rey víbora oliva, ¿cómo era su fuerza antes de convertirse en el segundo gobernante? Preguntó Ling Wu. El rey víbora oliva fue una vez una bestia del reino de condensación central en etapa pico que vivía en el quinto anillo del bosque. Pero hace unos 2 años, cuando ocurrió el gran desastre y las estrellas cayeron del cielo, el rey víbora oliva tuvo un encuentro afortunado. Y creció en fuerza alcanzando rápidamente la etapa de adolescente del reino del alma naciente. Incluso el rey liger de las luces gemelas desconfía del rey víbora oliva y ya ha tenido algunas batallas con él, explicó la bestia topo. Ling Wu se perdió en sus pensamientos después de escuchar la explicación y supo que definitivamente estaba relacionado con el meteoro, ya que la bestia topo hablaba de estrellas fugaces. No esperaba encontrar otra pista sobre esa bestia aquí. Capítulo 143. Ling Wu se preguntó si la bestia que atacó a los cultivadores de la corte real del reino Ling y al rey Olive Vapor era la misma. No había visto la apariencia de esa bestia y todo lo que tenía para identificarla era el fragmento del caparazón de la bestia. Espera un minuto, ¿dónde está ese fragmento ahora? La última vez que lo vi fue en ese templo, pero después de eso, nos trasladaron al patio para que Sirón pudiera recuperarse. Se preguntó Ling Wu. Sestam, ¿tienes una idea de dónde está el fragmento del caparazón de la bestia? Preguntó Ling Wu. El sistema había escaneado toda la ciudad, por lo que se preguntó si había algún rastro en los datos escaneados. Timbre. Respuesta, el fragmento del caparazón de la bestia está en el clan Lu. Es en el área subterránea que el anfitrión vio antes. Ah, entonces ahí es donde está. Parece que tengo otra razón para comprobarlo. Me pregunto si el sistema encontrará información nueva en el fragmento. Ling Wu murmuró en su mente. Las 2 bestias se estaban poniendo un poco nerviosas al ver que Ling Wu de repente se había quedado en silencio. No podían decir nada de sus acciones y se preguntaban si lo habían ofendido de alguna manera. ¿Señor serpiente? Dijo la bestia escarabajo después de reunir un poco de coraje. Sí. Oh, sí, estábamos hablando. Ling Wu salió de sus pensamientos. Ahora bien, cuéntame más sobre el rey Olive Vapor. Preguntó Ling Wu. ¿Qué es exactamente lo que quieres saber sobre él? ¿Su fuerza? La bestia topo cuestionó. Sí, su fuerza, su apariencia, sus habilidades, hay sus subordinados también. Ling Wu respondió. Como Lord Serpent escuchó antes, el rey víbora olivo se encuentra en la etapa adolescente del reino del alma naciente y es una gran bestia víbora. El centro de la espalda está cubierto con escamas de color verde esmeralda como las de Lord Serpent. El resto de sus escamas son de color verde oliva y su vientre es de color amarillo parduzco. En cuanto a sus habilidades, solo conocemos las que ha demostrado antes. Tiene mucha fuerza bruta y puede aplastar rocas como si fueran tiza y sus defensas también son bastante fuertes. En las pocas batallas que tuvo contra el Mad Liger King, pudo salir sin apenas heridas. Si bien el rey Mad Liger tampoco resultó herido, esta era la primera vez que uno de los reyes inferiores podía luchar así. También tiene un veneno fuerte que incluso el rey Mad Liger tiene miedo.
Según sus palabras, ninguna bestia en este bosque sería lo suficientemente fuerte como para resistir el veneno del rey Olive Vapor. Los subordinados del rey Olive Vapor son en su mayoría sus propios descendientes y descendientes. Aunque hay algunas bestias más que también son parte de ellos, pero son una minoría. La bestia topo explicó en detalle, temiendo que si se perdía algo lo matarían. Eso es, bastante información. Aunque es buena, estoy contento con esto. Respondió Ling Wu, lo que hizo que la bestia topo respirara aliviada. Así que parece que tampoco puedo enfrentarme al rey Olive Vapor en un futuro cercano. No, a menos que tenga una ventaja, aunque me pregunto si mi manipulación de la radiación también funcionaría. Pensó Ling Wu. Había visto que, si bien el jefe del clan Lu era capaz de resistir la radiación hasta cierto punto, todavía estaba afectado por ella y también había perturbaciones en su propio y espiritual. Pero la principal preocupación de Ling Wu era que si Olive Vapor King obtenía su poder de otro cristal que provenía del meteorito, entonces también ganaría resistencia a la radiación. Parece que tendré que esperar el momento oportuno hasta entonces, murmuró Ling Wu para sí mismo. Y justo cuando hacía esto, apareció una nueva notificación frente a él. Timbre. Actualización de la misión, caza y consume la bestia del linaje original. Submisión añadida, caza y consume al Olive Vapor King. Recompensas, progresión de línea de sangre, progresión de habilidades, progresión de cultivo. Duración, ilimitada. Oh, por fin una nueva misión. Ling Wu dijo al ver la nueva ventana. El sistema finalmente encontró algo que valía la pena y lo agregó como una misión. Ling Wu también se había dado cuenta de que el sistema no tenía recompensas reales que pudiera darle. Esta era una falla bastante grande en el módulo de búsqueda de sistemas que lo confundía. Todas las recompensas que obtuvo no fueron más que su propio botín que obtendría después de luchar o completar la misión. Ling Wu también le preguntó al sistema por qué era así y obtuvo la respuesta, error. Sabiendo que seguir insistiendo sería inútil, Ling Wu renunció a ese aspecto. Sabía que el sistema todavía tenía un funcionamiento restringido y que aún no se había revelado todo su potencial. Ling Wu tendría que seguir aumentando su base de cultivo si quisiera aumentarla. Dejando estos pensamientos a un lado, Ling Wu respiró hondo y decidió concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Miró a las dos bestias y se preguntó si debería comérselas ahora que había obtenido la información que quería. Sin saberlo, justo cuando pensaba en comérselos, se produjo un cambio en su aura y las dos bestias lo notaron al instante. La supresión de la línea de sangre que sentían era bastante fuerte, por lo que se les amplificaron cambios tan pequeños. Señor Serpiente. Por favor no nos mates. La bestia topo suplicó. Sí, señor Serpiente, por favor perdónanos. La bestia escarabajo hizo lo mismo. Ling Wu estaba bastante sorprendido de que hubieran entendido lo que estaba pensando hacer. Era evidente que su lado humano todavía era bastante dominante y sus instintos bestiales estaban en su mayoría ocultos. Nosotros, nos convertiremos en tus sirvientes, señor Serpiente. Dijo de repente la bestia topo después de pensar un poco. Sí. Sí. Estoy dispuesto, por favor llévanos bajo tu guía, señor Serpiente. La bestia escarabajo añadió apresuradamente. Capítulo 144. En realidad, Ling Wu estaba bastante interesado después de escuchar sus palabras. Ahora que lo pensaba, estaba bastante desinformado sobre la comunidad de bestias de este mundo y apenas sabía cómo funcionaba. Si bien tenía algunos conocimientos de los libros que había leído, todavía estaban bastante incompletos y no se comparaban con la información real de primera mano de las bestias. Oh. ¿Entonces quieres ser mis sirvientes, dijo Ling Wu, sin darles una respuesta directa. Si bien no tenía miedo de que lo atacaran, aún así debía tener cuidado con las otras bestias. Si podían reunir un grupo lo suficientemente grande, estaba seguro de que resultaría gravemente herido, si no muerto. Además, ahora que sabía que había otra bestia con los poderes del meteorito, Ling Wu debía tener cuidado. Mientras buscaba obtener los otros fragmentos del meteoro, quien sabía de las otras bestias quería hacer lo mismo y si serían capaces de sentirlo. Por lo que sabía, había un cierto tipo de conexión entre su línea de sangre que obtuvo del cristal verde y los otros cristales. Pudo tener una leve sensación de dónde estaban si estaban lo suficientemente cerca y se preguntó si era lo mismo para otros que obtuvieron ese cristal del meteorito. Sí, señor Serpiente. Una gran bestia como tú necesita sirvientes y sería un honor para nosotros desempeñar ese papel. Dijo la bestia topo. El linaje del señor Serpiente también es bastante poderoso, y no es menor que el de los 5 gobernantes del bosque,
no puedo evitar pensar que puedes reemplazar a uno de ellos y convertirte en el nuevo gobernante. La bestia escarabajo se halagó. Ya veo. Respondió Ling Wu, pero no les quitó los ojos de encima. Las dos bestias pensaron que Ling Wu todavía los estaba evaluando y por eso no se atrevieron a moverse de sus posiciones. Pero en realidad, Ling Wu estaba hablando con el sistema. Sabía que las bestias podían controlar a otras bestias inferiores a ellas, pero el problema era cómo. También había visto algunos libros que trataban sobre la domesticación de bestias, pero eso era para cultivadores humanos y ahora para otras bestias. Bueno sistema, ¿qué puedes hacer al respecto? ¿Puedo convertirlos en mis sirvientes? Ling Wu cuestionó el sistema. Timbre. Respuesta: según los bancos de datos del sistema, otras bestias controlan a las más débiles confiando en la supresión de su línea de sangre. El topo milenario de la tierra profunda y el escarabajo de cuerno dividido tienen líneas de sangre de menor grado que la del huésped y, por lo tanto, pueden suprimirse directamente. El anfitrión simplemente necesita usar su sentido espiritual para crear una marca en sus núcleos de bestia. Este método es similar al de las bestias domesticadas del cultivador humano, sin embargo, en este, el anfitrión usará el aura de su línea de sangre como huella. Así que es similar. Pero aún así, si puedo reprimirlos y controlarlos usando mi línea de sangre, ¿las otras bestias más fuertes no podrán revertir el proceso también? Ling Wu cuestionó más. Timbre. Respuesta: el sistema puede agregar sellos adicionales que pueden evitar esto. Si las otras bestias intentan revertir la huella, el sello puede matar a la bestia sirvienta o, si es lo suficientemente fuerte, incluso oponerse a la bestia que intenta revertir la huella en la bestia sirvienta. Esto es mucho mejor. Supongo que es un poco similar a lo que hicimos con Sirong. Pensó Ling Wu. Muy bien, los tomaré a ustedes dos como mis sirvientes. Ling Wu declaró después de deliberar un poco más sobre ello. Gracias, señor serpiente, por perdonarnos nuestras miserables vidas. Dijo la bestia topo con lágrimas en los ojos. Haremos todo lo posible para servirle, señor serpiente. Añadió la bestia escarabajo, no queriendo quedarse atrás. Incluso si la bestia topo y ella se hubieran convertido en sirvientes de Ling Wu, ella todavía quería ser la más alta en la jerarquía de sirvientes. Ling Wu asintió con la cabeza después de ver su disposición y comenzó a prepararse. Revisó los pasos que le mostró el sistema y los memorizó. Se habían modificado porque el sistema también iba a agregar un sello. Ling Wu estaba bastante interesado en este nuevo método que el sistema había agregado y la modificación le pareció genial. Muy bien ustedes dos, ¿quién de ustedes quiere ir primero? Preguntó Ling Wu. Yo. Gritó la bestia topo. No. Tómame, señor serpiente. Respondió la bestia escarabajo. Las dos bestias estallaron en una discusión y Ling Wu disfrutaba viéndola. Era como si estuviera en su mundo anterior viendo una parodia de comedia. Por el comportamiento de las bestias comprendió que, si bien su inteligencia estaba casi al mismo nivel que la de los humanos, su personalidad no. Era evidente que si bien tenían un gran potencial, su mente todavía era como la de un niño. Al ver que las dos bestias estaban a punto de estallar en una pelea, Ling Wu decidió intervenir. Bien, detente. Ordenó Ling Wu. Los dos bits se congelaron en su lugar nuevamente de una manera casi cómica y cayeron al suelo debido a las posturas tan incómodas en las que se encontraban. Los dos estaban en una posición de ataque cuando fueron detenidos, por lo que perdieron el equilibrio. La bestia escarabajo giró hacia su costado, terminando boca arriba como una tortuga volteada, mientras que la bestia topo rodó unos metros antes de detener su impulso. Parece que tener a estas dos bestias como sirvientes al menos no sería tan aburrido. Ling Wu pensó para sí mismo. Está bien, lanzaremos una moneda y luego el que gane será el primer eón en convertirse en mi sirviente. Declaró Ling Wu. Eso está bien para mí, mi señor. ¿Pero qué es un lanzamiento de moneda? Preguntó la bestia topo mientras inclinaba la cabeza. El escarabajo tenía una expresión similar y parecía estar confundido también. Capítulo 145. Ling Wu se sintió un poco incómodo después de escuchar las preguntas de las dos bestias. Había olvidado que seguían siendo bestias a pesar de tener una inteligencia superior y probablemente no tendría idea de las costumbres y juegos humanos. Pero esto no fue un problema para él y simplemente decidió explicárselo. Entonces lo que haremos es lanzar una moneda o una piedra circular plana con lados iguales. Cada persona elige un lado y el que está en la parte superior gana. Ling Wu explicó. Ah, ya veo. Dijo la bestia escarabajo. Yo también lo entiendo. Añadió la bestia topo. Está bien, entonces podemos empezar.
dijo Lingu y luego buscó una pequeña roca. Encontró uno cerca fácilmente y lo recogió con su cola antes de dárselo a la bestia topo. Dijo la bestia topo mientras tomaba la piedra de Lingu. Adelante. Dijo Lingu. ¿Con qué, señor serpiente? Dijo la bestia topo. Tienes esos dientes largos y afilados, ¿verdad? Convierte esa roca en un disco plano de lados iguales. Ordenó Lingu. La bestia topo inclinó la cabeza confundido antes de asentir y realizar la tarea que le asignaron. Aproximadamente un minuto después, la bestia topo presentó un disco del tamaño de una palma de apariencia tosca. Yuemen, mis dientes son demasiado grandes para hacer esto finamente. Dijo la bestia topo con vergüenza. A Lingu no le importó y simplemente se lo quitó a la bestia topo, esto debería estar bastante bien. Luego puso una cruz en un lado y mantuvo el otro lado liso. Muy bien, di el lado que quieras en voz alta cuando lance esto al aire. Dijo Lingu. Ting. Se escuchó un ligero sonido cuando Lingu usó su cola para lanzar el disco de piedra al aire. Cruz. Gritó la bestia escarabajo. Sin cruz. Dijo la bestia topo. Afortunadamente para Lingu, ambos habían elegido lados diferentes, o estaba seguro de que habrían comenzado a pelear si fuera el mismo lado. Ataque. La moneda de piedra cayó al suelo con el lado amortiguado, como se muestra en la parte superior el lado plano. ¿Viste ese escarabajo maloliente? Soy el primero. La bestia topo gritó emocionada. ¿Qué pasa si ganas esta vez? Te lo mostraré. Dijo la bestia escarabajo en un tono poco dispuesto. Está decidido entonces. Serás mi primer sirviente. Dijo Lingu. Me siento honrado, señor serpiente. Dijo la bestia topo con fervor mientras se acercaba. Lingu extendió su cola y colocó la punta sobre la cabeza de la bestia topo. Cerró los ojos y se concentró en las instrucciones que le había dado el sistema. Su sentido espiritual se liberó de su cola y atravesó el cráneo de la bestia topo. El sistema había establecido un sello doble para los sirvientes. Uno se instalaría en el cerebro de la bestia sirvienta y el otro en el núcleo. El primer paso de Lingu fue crear la huella en el cerebro de la bestia topo. Este sello evitaría que la bestia sirvienta hablara de él o revelara información accidentalmente. Siempre estaría activo y, por lo tanto, incluso si la bestia fuera torturada, no podrían decir nada. El sello también era autodestructivo, de modo que si alguien intentaba leer a la fuerza los recuerdos de la bestia topo o intentaba liberar el sello, explotaba convirtiendo el cerebro en una papilla. Mientras Lingu estaba colocando la huella, los ojos de la bestia topo se apagaron, como si hubiera perdido el conocimiento. Después de que se dejó la huella en su cerebro, Lingu continuó. Su sentido espiritual finalmente alcanzó el núcleo de la bestia topo. El núcleo era marrón como el pelaje de la bestia topo y parecía bastante sencillo. Este fue el primer núcleo de bestia que Lingu había visto con la excepción del suyo. Su núcleo de bestia era verde esmeralda como su cuerpo y, por lo tanto, se fusionó con él, volviéndose invisible. El segundo núcleo de Lingu, que era el incompleto, también era invisible y no existía directamente en su cuerpo. Todavía estaba un poco confundido acerca de cómo existían los meridianos, el dantian y los núcleos en este mundo. Eran materiales e inmateriales al mismo tiempo por alguna razón que resultaba confusa. Se centró en el núcleo de la bestia y lo sondeó con su sentido espiritual. Era extremadamente denso y estaba lleno de la mayoría del y espiritual de las bestias topo. Lingu también sentiría cierto tipo de aura desde las profundidades del núcleo. Ese debería ser el linaje de la bestia. Lingu pensó para sí mismo. Luego vertió un poco de su propio y espiritual, pensó en el sentido espiritual y creó la huella en la superficie del núcleo de la bestia. El núcleo de la bestia tembló un poco antes de detenerse y dejarlo hacerlo correctamente. Aproximadamente un minuto después, la huella se creó con éxito. Ahora era el momento de dar el último paso. Lingu mantuvo la punta de su cola en la cabeza de la bestia topo y extendió una pequeña punta afilada. La púa atravesó la cabeza de la bestia topo y se incrustó en ella. Lingu lo quiso y la púa se desprendió de su cola. Quitó la cola de la cabeza de la bestia topo y vio su obra. La mirada de la bestia topo, que estaba apagada, volvió a la normalidad y una expresión dolorosa apareció en su rostro. Grr. Gruñó de dolor por un momento, antes de calmarse. El dolor desapareció bastante rápido y recuperó su sentido normal. Pero todavía había un pequeño cambio en él. Ahora había una gema verde esmeralda en forma de rombo pegada al centro de su frente. Estaba cubierto en su mayor parte por su pelaje, pero su brillo se podía ver débilmente cuando el viento movía su pelaje.
Maestro, tu sirviente espera tus órdenes. Dijo la bestia topo mientras se postraba frente a Ling Wu. Esto parece estar bien. Muy bien, puedes esperar hasta que termine el siguiente. Ling Wu respondió antes de mirar hacia la bestia escarabajo. La bestia escarabajo había estado viendo todo de cerca y se sintió un poco sorprendida por lo que había hecho Ling Wu. La bestia escarabajo había visto otras bestias más fuertes haciendo nuevos sirvientes, pero era diferente al método que usó Ling Wu. Si bien podía sentir que la bestia topo estaba bien, también hubo un cambio sutil en su aura que la hizo sentir un poco asustada. Dudaba si debía continuar con esta tarea o huir. Pero un momento después, suspiró para sí misma y supo que la oportunidad de retirarse había desaparecido hacía demasiado tiempo. Estoy listo, señor serpiente, dijo la bestia escarabajo. Ling Wu levantó la cola antes de colocarla también sobre la cabeza de la bestia escarabajo. Esta vez la posición era un poco diferente ya que la bestia escarabajo tenía un cuerno largo en la cabeza. La punta de la cola de Ling Wu se colocó entre las dos placas del caparazón de la bestia escarabajo. Era el punto donde la placa del caparazón de la cabeza se unía a la de su tórax. El sentido espiritual de Ling Wu penetró en su cabeza y rápidamente imprimió el primer sello en su cerebro antes de moverse al núcleo de la bestia escarabajo. El núcleo de la bestia escarabajo estaba ubicado en la parte inferior de su vientre y parecía una esfera gris azulada que tenía la textura del terciopelo. Esto es bastante único. No sabía que podía haber núcleos como estos. Oh, sí, el sistema registra todo esto. Ling Wu dijo en su mente. El núcleo de la bestia escarabajo era incluso más denso que el de la bestia topo, lo que mostraba que su base de cultivo era ligeramente más alta que la de la bestia topo, a pesar de que estaban en la misma etapa. Ling Wu rápidamente creó la huella y dejó otra gema en forma de rombo incrustada en su cabeza. La gema de color verde esmeralda en forma de rombo estaba escondida entre las placas del caparazón, por lo que no era fácilmente visible para los demás. Ling Wu retiró la cola y asintió hacia su trabajo. Uf. Eso fue un poco agotador, murmuró Ling Wu para sí mismo. En realidad, toda esta terrible experiencia le había quitado bastante y espiritual. Las gemas en forma de rombo que había incrustado en sus cabezas eran la característica adicional que había creado el sistema. Básicamente eran antenas que les permitirían comunicarse a grandes distancias. También estaban llenos del li espiritual de Ling Wu y podrían funcionar durante mucho tiempo. Y aunque se agotaran, podrían recargarse más tarde. Aunque el sistema dijo que mejoraría el diseño y haría que la propia bestia sirvienta pudiera cargarlo. Aún así, Ling Wu quedó bastante impresionado por esto, ya que era algo que el sistema había creado al analizar las hojas de comunicación de Jade. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 146. Ling Wu sintió que podía sentir la posición de las dos bestias sirvientas en todo momento. E incluso podría decir su condición junto con la cantidad de yi espiritual que les quedaba. Muy bien, esto está hecho, declaró Ling Wu. Gracias maestro, las dos bestias se postraron ante Ling Wu. Los dos también podían sentir que ahora estaban mucho más cerca de Ling Wu. Veamos si esto funciona, dijo Ling Wu usando su enlace de comunicación. Maestro, ¿dijiste algo? Dijo de repente la bestia topo, sintiéndose sorprendida. Yo también dirijo eso, añadió la bestia escarabajo. Sí, ahora donde quiera que estén ustedes dos puedo hablarles mentalmente. Ling Wu dijo usando el enlace nuevamente. Ahora que las dos bestias podían oírlo claramente, sabían que realmente era Ling Wu quien hablaba. Esto lo sorprendió, ya que no sabían que esto era algo posible. El maestro es increíble. Incluso puede hacer algo como esto. La bestia escarabajo elogió. De hecho, gloria a nuestro maestro, dijo la bestia topo con fervor. Ahora que sabemos que esto funciona, es hora de hacer algunos pedidos, dijo Ling Wu. Sí, maestro. Por favor, danos tus primeras órdenes, respondió la bestia topo. Tu deseo es mi comando. La bestia escarabajo habló. Ling Wu ya había pensado para qué iba a usar estas bestias. Necesitaba que alguien reuniera más información sobre las bestias aquí en el bosque, más importante aún sobre el rey víbora oliva. Ling Wu ahora tenía la misión secundaria que lo ayudaría mucho y, por lo tanto, ¿qué otra cosa sería mejor que estar un paso por delante en todo momento? Quiero que ustedes dos obtengan tanta información como puedan sobre el rey víbora oliva. Sería mejor si pudieran rastrear cada movimiento y acción suya. Ling Wu habló. Obtener información no sería un problema para el maestro, pero rastrear cada movimiento suyo sería difícil a menos que alguien se una a él como subordinado, respondió la bestia topo después de pensar un poco.
Solo necesitas permanecer cerca y encontraré un método después de un rato. Por ahora, solo la información funcionará. Dijo Ling Wu. Haré eso entonces. Dijo la bestia topo. ¿Debería hacer lo mismo, maestro?, preguntó la bestia escarabajo. Si bien los excrementos de las dos bestias sirvientas eran las mismas, la bestia escarabajo era un poco diferente de la bestia topo y le sería más difícil espiar a un gobernante del bosque. La bestia escarabajo también era mucho más grande en comparación con la bestia topo. Dijiste que uno de tus ancestros es el gobernante del bosque, ¿verdad? Preguntó Ling Wu. Sí, maestro, eso es correcto. Respondió la bestia escarabajo. Eso es bueno. Entonces puedes unirte a él y obtener más información sobre el bosque y las cosas que suceden aquí. Dijo Ling Wu. Puedo hacer eso sin ningún problema, maestro. Unirme a mi antepasado era mi plan de todos modos, después de alcanzar el siguiente anillo. Mi antepasado tampoco me controlará y simplemente me tomará bajo su protección. Declaró la bestia escarabajo. Incluso si intenta comprobar mi huella, no sería un problema. Eso lo tengo cubierto. Añadió Ling Wu. Ah, eso es bueno, entonces maestro. Declaró la bestia escarabajo. Ahora que todo estaba decidido, Ling Wu sintió que era hora de regresar. Puedes darme informes diarios y también hablaré contigo si es necesario. Dijo Ling Wu antes de regresar con Zhirong. Ya había pasado bastante tiempo desde que salió, pero afortunadamente el sistema no había detectado ninguna perturbación. Esto significaba que las formaciones estaban funcionando bien y ninguna bestia se había acercado a Zhirong todavía. Ling Wu volvió al suelo y cambió a su nuevo modo de movimiento. Llamó a esto el modo taladro, que aumentó mucho su velocidad de excavación. Después de que Ling Wu se fue, las dos bestias sirvientas se miraron entre sí durante un minuto antes de gruñir de frustración y seguir su camino. La bestia escarabajo se movió hacia el sureste mientras que la bestia topo se dirigió directamente hacia el sur. Mientras Ling Wu se abría camino de regreso a Zhirong, revisó sus reservas de yi espiritual. Timbre. Almacenamiento de QI, 7598 unidades, y de espíritu líquido. Convertir a las dos bestias en sus sirvientes había requerido mucho más y espiritual de lo que esperaba. Pero esto se debió principalmente a las múltiples modificaciones que había realizado el sistema. Si hubiera usado el método original y hubiera dejado una huella en las dos bestias, apenas habría usado su yi espiritual. Pero Ling Wu no solo había dejado dos huellas, una en el cerebro y otra en el núcleo. Pero también añadió el enlace de comunicación, que no era otro que la gema en forma de rombo de color verde esmeralda. Fue esa gema la que tomó la mayor parte de su yi espiritual para hacerla. Ling Wu no les había contado a las dos bestias sirvientas sobre todas las características de la gema. Solo sabían que podía usarse para comunicarse, pero no sabían que Ling Wu también podía rastrear la condición de su cuerpo con él. Además, había otra característica de seguridad presente en la gema, la autodetonación. Esto podría matar a la bestia sirvienta si alguien alguna vez pudiera revertir los dos sellos impresos en las bestias. Ling Wu sabía que este era el primer intento del sistema de hacer los sellos y, por lo tanto, necesitaba más datos para perfeccionarlo. El sistema no era omnipotente y sus sellos podían ser resueltos por otro ser siempre que tuviera las habilidades y también la base de cultivo. Ling Wu calculó que si alguien realmente intentara algo así, la habilidad final podría resultar útil. La gema no estaba realmente conectada directamente a las dos huellas y al cuerpo de la bestia y, por lo tanto, incluso si se quitaran sus sellos, la gema permanecería, debido a que es un elemento físico. Capítulo 147. La carta de triunfo adicional de Ling Wu contra las otras bestias gobernantes también eran estas mismas gemas. Si quisiera, las gemas podrían usarse como armas y detonarse. La detonación consumiría todo el yi espiritual que estaba presente en la gema en ese momento y si el sello de impresión todavía estaba presente en las bestias sirvientas, incluso sus núcleos de bestias explotarían junto con él. Ling Wu había pensado que esto podría usarse como un ataque furtivo cuando fuera necesario. Se preguntó si debería reunir más sirvientes como estos y hacerlos trabajar para él. Las perspectivas parecían ser bastante buenas y una de las cosas que más le faltaba a Ling Wu era que se podía obtener información de ellos. Sin mencionar que si lograba reunir una cantidad suficiente de ellos, podría disfrazarse de ellos y hacer que pareciera que era parte de ellos. Ling Wu estaba bastante seguro de que si otras bestias lo vieran, al menos en el caso de los gobernantes, sospecharían de él. De esta manera podría hacer que las bestias sirvientas respondieran por él. Sistema, ¿cómo están los enlaces? ¿Todo funciona bien?, preguntó Ling Wu. Las dos bestias y él estaban ahora separados por unos 200 kilómetros entre sí. La bestia escarabajo tenía alas,
por lo que podía volar y viajar una distancia mucho mayor que la bestia topo. Debido a esto, la bestia escarabajo era la más alejada de él, a una distancia de 212 kilómetros. Mientras que la bestia topo se encontraba a unos 138 kilómetros. Timbre. Respuesta: los enlaces de comunicación funcionan correctamente y las gemas están estables. Notificación: ahora se ha agregado una nueva sección a la ventana de datos del host y el host puede verla cuando lo desee. Muy bien, muéstrame los nuevos datos del host actualizados. Ordenó Ling Wu. Din. Nombre del anfitrión: Ling Wu. Edad: 2 años, 5 meses, 20 días. Vida útil: 300 años. Especies huéspedes: gusano esmeralda de ojos carmesí. Cultivo del host: etapa intermedia del reino de condensación del núcleo. Guión y espiritual necesario para mejorar igual a 0000-12000 unidades y espiritual líquido. Almacenamiento de QI: 12.597 unidades y de espíritu líquido. Linaje de sangre: 1. Gusano esmeralda de ojos carmesí, fabricado por sistema. 2. Desconocido más 3. Técnicas de cultivo: ninguna. Habilidades de QI: 1. Amplificación de I, menor, competencia, principiante. Habilidades innatas: 1. Manipulación de radiación, menor, competencia, experto. 2. Manipulación celular, menor, competencia, experto. 3. Cristalización celular, excelente, competencia, intermedia. Inventario: lanza rota, placa de metal rota, ropa interior de mujer rosa, daga. Núcleo de bestia: 1. Completamente condensado, gusano esmeralda de ojos carmesí. 2. Núcleo incompleto. Almacenamiento de energía vital: 13698 unidades. Almacenamiento de energía del sistema: 11.896 unidades. Datos de linaje sin procesar recopilados. 1. Humano. 2. Desconocido más 3. Extender más 57. Bestia sirviente. 1. Topo milenario de la tierra profunda. Estado: vitales estables. Enlace de comunicación: estable. Ubicación: disponible en el mapa. Funciones disponibles: A. Detonar. 2. Escarabajo de cuerno espinoso partido. Estado: vitales estables. Enlace de comunicación: estable. Ubicación: disponible en el mapa. Funciones disponibles: A. Detonar. Ling Wu sintió mentalmente después de ver la nueva incorporación y sintió que era bastante buena. Si hacía clic en la opción de ubicación en la sección de la bestia sirviente, lo llevaría directamente a la ubicación de la bestia sirviente en el mapa. Esta era una característica de acceso rápido que el sistema había agregado por sí solo. Esto debería hacerlo más fácil. Ling Wu murmuró para sí mismo mientras miraba el minimapa. Ahora había llegado cerca de la ubicación de Zirong y estaba en el lugar desde donde había abandonado el suelo. Estaba a unos 2 kilómetros del baúl en el que Zirong descansaba. Ling Wu lo revisó una vez más antes de reducir su tamaño usando sus habilidades innatas y regresar sigilosamente a su ubicación. Sorprendentemente, descubrió que en realidad había un par de pequeñas bestias acechando cerca del borde de las formaciones que Zirong había establecido. El sistema no le había advertido de una intrusión, por lo que incluso Ling Wu se sorprendió. «Sistema, ¿cómo llegaron aquí?», preguntó Ling Wu. Timbre. Respuesta: estas bestias aún no han violado los límites de la formación, por lo que no se envió ninguna alerta. «Ah, claro», murmuró Ling Wu antes de mirar más de cerca a las bestias. Estas bestias eran bastante pequeñas, del tamaño de conejos. Tenían un pelaje rojo y pequeños ojos brillantes. Sus orejas estaban cubiertas con una capa dura de piel y parecían más bien cuernos. Si no fuera por la abertura que Ling Wu había visto a su lado, seguramente habría pensado en ellos como cuernos. Las bestias tenían 4 extremidades cortas pero aún así se movían rápido. Actualmente, parecía como si estuvieran buscando algo alrededor del área de la formación. ¿Están buscando a Zirong o es algo más?, se preguntó Ling Wu. Ling Wu sabía que el olor de Zirong todavía estaba presente en el área, por lo que no sería una sorpresa que la bestia pudiera detectarlo. Aunque la formación repelente que se estableció parecía ser ineficaz contra ellos. Sistema, ¿por qué la formación repelente no funciona en ellos?, preguntó Ling Wu. Timbre. Respuesta: la formación repelente funciona propagando una cierta frecuencia de ondas sonoras. Estas ondas sonoras son inaudibles, pero a las bestias no les gustan. No podrían detectarlos, pero aún así los evitarían inconscientemente.
Pero en el caso de estas bestias parecían tener un rango auditivo diferente y por lo tanto eran resistentes a la formación repelente. Interesante, murmuró Lingu. Lingu se preguntó si debería escanear a estas bestias y estaba a punto de hacerlo, pero luego vio a Sirong moverse un poco. Maldita sea. Necesito llegar rápido, dijo Lingu. Se deslizó allí rápidamente y recuperó su forma de lanza justo al lado de Sirong y se tumbó sobre la tela. Sirong abrió los ojos y miró a su alrededor. Vio que la lanza todavía era la de Veda y respiró aliviado ante eso. Pero entonces vio algo más frente a él. Las bestias de pelaje rojo. Plagas. Capítulo 148. Sirong había estado totalmente concentrado en sí mismo y se estaba relajando tranquilamente cuando sintió débiles vibraciones de odio provenientes de cerca de él. Al principio, había pensado que eran solo algunas bestias que pasaban y que lo ignorarían debido a la formación repelente. Pero resultó ser todo lo contrario, ya que las bestias se acercaban cada vez más. Incluso había sentido algunas vibraciones más fuertes provenientes de las profundidades del suelo, pero no sabía qué eran. No tuvo más remedio que despertarse cuando sintió las fuertes vibraciones que se acercaban a él. Sirong abrió los ojos y echó un primer vistazo a la lanza de cristal verde y asintió levemente con la cabeza antes de echar un vistazo a la razón detrás de la perturbación. Fue causado nada menos que por las pequeñas bestias de pelaje rojo que daban vueltas alrededor de la formación. Plagas, dijo frustrado antes de escanearlos rápidamente con su sentido espiritual. Descubrió que estaban en la etapa intermedia del reino de refinamiento de I, lo cual era un poco extraño ya que no debería haber muchos de esos niveles de bestias en el tercer anillo. También puedo cuidar de ellos, murmuró Sirong para sí mismo antes de tomar la lanza de cristal verde. Una vez que Lingu estuvo en manos de Sirong, fue libre de hacer lo que quisiera. Sistema, escanea las bestias. Lingu ordenó de inmediato. Estaba interesado en su capacidad para ignorar las ondas sonoras y pensó que tal vez podría resultar útil. Timbre. Objetivo seleccionado, escaneo. Escaneo competido, objetivo identificado. Objetivo, ratones ágiles de orejas duras. Información, estos son un tipo de bestias espirituales que viven en grandes grupos que son de cientos como mínimo y alrededor de 10.000 para los grandes. El tamaño de su grupo depende de la base de cultivo de su bestia rey. Un reino de refinamiento de I en etapa pico. Los ratones ágiles de orejas duras pueden comandar a un grupo de alrededor de 1000 bestias con facilidad, mientras que uno en el reino de condensación central de etapa inicial tendrá un grupo con 10.000 bestias. Se comunican de una manera única, que consiste en golpear rápidamente el suelo con sus piernas y transmitir vibraciones a través de ellas. El líder del grupo puede controlar a sus subordinados incluso desde una distancia de 100 kilómetros. Estas bestias suelen vivir en madrigueras subterráneas y salen en busca de comida. Pueden comer muchas cosas e incluso consumir minerales ricos en I espiritual. Oh, maldita sea. ¿Sirong sabe siquiera qué son estas bestias? Al ver que hay decenas de ellas alrededor, el resto debería haber estado cerca, pero no lo están. Lingu murmuró para sí mismo. Miró la ventana del mapa y vio que solo las bestias que se mostraban cerca estaban presentes, mientras que el resto estaba demasiado lejos de allí. No parecía que hubiera más ratones ágiles de orejas duras escondidos aquí. Me pregunto por qué vinieron aquí. Lingu pensó mientras su cuerpo se extendía como un látigo y destrozaba los cuerpos de algunos ratones ágiles de orejas duras. Pantalla. Se escuchó un chirrido cuando los ratones ágiles de orejas duras gritaron juntos de dolor. La batalla no duró ni un minuto ya que Sirong hizo un trabajo rápido con ellos. Después de que todos estuvieron muertos, fue a cada uno de los cadáveres o al resto de cadáveres para que la lanza pudiera absorber el I espiritual. Sirong dejó escapar un suspiro de consuelo cuando el espíritu líquido y se vertió en su cuerpo desde la lanza de cristal verde. Pronto se completó el proceso y volvió a sentarse en el tronco hueco y recuperarse. Lingu también fue colocado de lado sobre la tela suave. Lingu esperó una hora antes de decidir moverse. Mientras había absorbido el I espiritual y la energía vital de los ratones ágiles de orejas duras. Todavía no pudo obtener los datos de su línea de sangre. Decidió que al menos debería conseguirlo mientras los cadáveres todavía estuvieran frente a él. Echó una última mirada a Sirong antes de alejarse arrastrándose en silencio. Uno por uno, cada uno de los cadáveres secos fue devorado por él y cuando terminó los 26 cadáveres, no solo obtuvo los datos sin procesar de la línea de sangre, sino que también ganó un poco más de energía vital. Timbre. Datos de linaje crudos obtenidos, ratones ágiles de orejas duras. Energía vital obtenida, 1371 unidades.
Almacenamiento de energía vital, 15.069 unidades. Lindo. Ling Wu se rió entre dientes después de ver la cantidad de almacenamiento de energía vital que tenía ahora. Regresó a la posición junto a Zirong y abrió la interfaz del sistema. Sistema, analiza los datos de este linaje y ve qué cosas útiles se pueden obtener y si son compatibles o no. Ordenó Ling Wu. Timbre. Analizando datos de linaje, ratones ágiles de orejas duras. Comparando datos, 40% compatibilidad detectada. Habilidad innata detectada, resistencia al sonido. Muy bien, una compatibilidad del 40% parece suficiente, pero no creo que pueda usarse todavía, ¿verdad? Dijo Ling Wu después de leer las notificaciones. Sistema, ¿qué más se necesitaría para aumentar la compatibilidad? Preguntó Ling Wu. Timbre. Respuesta, se pueden obtener datos de linaje adicionales que son complementarios a los de los ratones ágiles de orejas duras para extrapolar los resultados. O el anfitrión puede consumir la bestia rey de los ratones ágiles de orejas duras y obtener datos de linaje de mayor calidad de ella. Es probable que un rey de ratones ágiles de orejas duras sea suficiente para aumentar la compatibilidad, e incluso existe la posibilidad de que se revelen habilidades innatas adicionales. Así que mi mejor oportunidad es encontrar a su rey, ¿eh? Pero eso sería un poco difícil, y tendría que hacer todo lo posible para encontrarlo. Supongo que simplemente obtendré más datos complementarios de la línea de sangre y esperaré que el sistema lo extrapole por sí solo. Ling Wu pensó para sí mismo. Ahora que había obtenido un poco más de información, decidió controlar a sus dos nuevos sirvientes que se habían alejado bastante de él. Capítulo 149. Ling Wu abrió la sección Beast Servant e hizo clic en la opción de ubicación. Esto lo llevó directamente a su posición actual en el mapa. A partir de ahora, el escarabajo de cuerno dividido era el más alejado de él y había viajado más de 250 kilómetros. Ling Wu podía decir que se dirigía hacia el suroeste, pero no sabía exactamente qué existía allí. Por otro lado, el topo milenario de la Tierra Profunda viajaba bajo tierra de manera similar a Ling Wu. Era una bestia topo y, por lo tanto, tenía una afinidad innata por cavar, como Ling Wu. Pero su velocidad era más lenta que la velocidad de excavación de Ling Wu y estaba a unos 190 kilómetros de él en dirección sur. Incluso cuando Ling Wu estaba usando su método normal de excavación, habría sido más rápido que el topo milenario de la Tierra Profunda. Pero ahora con su modo taladro, era muy rápido y podía recorrer unos 200 kilómetros en ese modo. Pero esto no fue sin su enfoque en costos. Usar el modo de perforación requería que usara constantemente sus habilidades innatas que consumían el y espiritual. Entonces, si quisiera viajar tan rápido, tendría que consumir y espiritual adicional para hacerlo. Afortunadamente, las reservas de y espiritual de Ling Wu eran más que suficientes y si tuviera que usar todo el y espiritual que tenía en este momento, probablemente podría viajar unos 500 kilómetros antes de que se agotara. Pero incluso entonces tendría el y espiritual adicional en el almacenamiento del sistema que podría usar rápidamente para reponerlo. Otro pensamiento que tuvo Ling Wu fue el de cavar directamente bajo tierra. No sabía hasta qué profundidad de la tierra podía llegar. Si le fuera posible viajar unos 100 kilómetros bajo tierra, calculó que incluso el cultivador más fuerte tendría dificultades para encontrarlo. Debería probarlo cuando tenga algo de tiempo libre. Pero necesitaré crear algún tipo de distracción con Zirong antes de eso. Ling Wu pensó para sí mismo. Así pasó la noche y llegó el día. Pero incluso entonces, la luz del sol apenas atravesaba los pocos espacios abiertos en el dosel del bosque. Los altos árboles cubrían gran parte del cielo y creaban una sombra que ocultaba el suelo del bosque. Esto solo se volvería más y más denso a medida que se adentraran en el bosque milenario y cuando llegaran al quinto anillo, no verían áreas abiertas en el dosel del bosque. Las únicas áreas abiertas fueron aquellas que se crearon debido a que algunos árboles murieron naturalmente o algunas bestias los derribaron. De hecho, esta fue una parte importante del ciclo ecológico del bosque milenario. Las bestias del quinto anillo eran mucho más fuertes y violentas que las otras bestias. Peleaban casi todos los días y a su vez causaban daños a los árboles, derribándolos. Estos árboles rotos caerían al suelo y se convertirían en fuente de sustento para algunos tipos inferiores de bestias. Mientras que la apertura que se creó debido a esto daría la oportunidad de que crezcan plantas más nuevas y más pequeñas. Por supuesto, esto no duró mucho y las plantas en el bosque milenario crecieron muy rápido. Un árbol roto sería rápidamente reemplazado por otro árbol recién crecido o uno existente que extendiera su corona de hojas, aprovechando la oportunidad de absorber más luz solar. Este ciclo era bastante equilibrado,
¿Y si las bestias del reino de la condensación central como las que luchaban en los anillos exteriores del bosque milenario, causarían un gran daño al bosque en lugar de estimular su crecimiento? Afortunadamente, las bestias del reino de la condensación central eligieron moverse a los anillos internos una vez que se hicieron más fuertes para poder obtener más y espiritual. Incluso había algunas plantas en el bosque milenario que comenzarían a absorber el y espiritual y ganarían sensibilidad. Estas plantas eran un poco diferentes de las hierbas espirituales y las bestias espirituales y, en cambio, se las llamaba monstruos naturales. Incluso otros objetos inanimados como rocas, tierra o metal que absorbieran suficiente y espiritual para generar sensibilidad tendrían la oportunidad de convertirse en monstruos naturales. En realidad, este era un camino de cultivo único que solo estaba disponible para seres y objetos inanimados. A esto se le llamó el camino de la naturaleza. Sirón finalmente despertó cuando los rayos del sol cayeron sobre su rostro. Fue un buen descanso. Ahora a continuar, murmuró Sirón para sí mismo antes de levantar a Ling Wu y volar hacia adelante. Siguieron la misma rutina que antes y masacraron a todas las bestias que se cruzaron en su camino. Al final del día siguiente, Ling Wu ya había obtenido aproximadamente la mitad del y espiritual que había usado para crear las 2 gemas rombo para las bestias sirvientas. Por la noche, quiso escabullirse de nuevo pero no pudo porque Sirón parecía estar más alerta hoy. Tal vez era porque ahora estaban oficialmente en el cuarto anillo que estaba tenso, o simplemente por la incómoda ubicación en la que se encontraban. Había empezado a llover y Sirón no tuvo más remedio que refugiarse en lo alto de una gran rama de un árbol. Había usado algunas hojas grandes para crear un techo sobre su cabeza atándolas con enredaderas, pero no era la mejor. Los vientos también eran fuertes y lo hacían moverse, y el agua se deslizaba por las esquinas, mojando su ropa. Aún así, pudo soportarlo y pasó la noche cultivando. A la mañana siguiente, la lluvia aún no había parado y el suelo del bosque Millennium se había vuelto embarrado. Pero a cambio, el agradable olor a petricor se esparció por todas partes junto con el aroma de las hojas que se habían rejuvenecido. Ling Wu echó un vistazo al mapa y vio que habían recorrido aproximadamente el 25% del camino a través del cuarto anillo del bosque milenario y si mantenían el mismo ritmo de viaje, necesitarían 2 días más para ingresar al quinto anillo. Espera, ¿qué es eso? Capítulo 150. Ling Wu estaba mirando la ventana del mapa y vio algo moviéndose. Era bastante grande y parecía volar sobre los árboles del bosque. Actualmente estaba a unos 50 kilómetros de su ubicación, pero con la velocidad a la que se movía, Ling Wu estaba seguro de que llegaría allí rápidamente. Aunque el problema era que no sabía si la bestia que se dirigía hacia ellos los atacaría o no. Por lo que pudo ver en el mapa, había muchas otras bestias en el camino de la bestia voladora. Pero no se detuvo y atacó, sino que simplemente pasó volando junto a ellos. Con suerte, simplemente está de paso y no está saliendo a cazar. Pensó Ling Wu, pero aún así se preparó para correr. Solo por el tamaño de esa bestia voladora, Ling Wu podía adivinar que su base de cultivo era bastante alta. «Sistema, ¿puedes escanear y ver qué es esa bestia?», preguntó Ling Wu. Timbre. Advertencia, se detectó una bestia del reino del alma naciente. Sugerencia, se recomienda al anfitrión que se retire. Oh, joder. Antes de que Ling Wu tuviera la oportunidad de completar la oración, el sistema automáticamente le dio una advertencia. Sirong, que había estado descansando todo este tiempo, de repente sintió como si el bosque se hubiera quedado en silencio. Era de noche, por lo que debería haber habido algunos gritos y gruñidos de bestias provenientes de todas partes, pero estaba extrañamente tranquilo. De repente, Sirong sintió peligro proveniente de su conexión con la lanza de cristal verde. Abrió los ojos y vio que la lanza de corteza verde temblaba en su lugar como si algo andaba mal. Lo recogió y sintió algo nuevo a partir de la conexión. «Corre, corre». Sirong entendió y sacó la espada espiritual para volar. No sabía por qué la lanza le decía esto, o más bien simplemente proyectaba la sensación de miedo sobre él. Pero Sirong sabía en el fondo de su corazón que necesitaba escapar lo antes posible. Ling Wu, por otro lado, estaba mirando el mapa y buscaba un lugar para esconderse. Apenas les quedaba tiempo y la bestia voladora estaba ahora a solo 10 kilómetros de ellos. El sistema busca lugares adecuados para esconderse, ordenó Ling Wu. Timbre. Ubicación encontrada, marcado en el mapa. Afortunadamente, el sistema fue bastante rápido esta vez y Ling Wu apuntó hacia una cueva en el suelo cercana. Pero el problema era que la cueva estaba en la dirección opuesta a la que corrían. Esto significaba que si querían esconderse allí, tendrían que retroceder un poco. Maldita sea. ¿Qué está pasando?
Sirong se arrugó al sentir los vientos que se habían vuelto más fuertes. Quería acelerar, pero entonces sintió un tirón en la mano. La lanza de cristal verde en su mano parecía intentar atraerlo hacia algo. ¿Qué quiere ahora?, pensó Sirong. Al ver que la dirección hacia la que intentaba atraerlo era la dirección opuesta a aquella en la que corría y hacia la fuente del peligro, Sirong vaciló. GAH. Simplemente lo haré. Sirong pronunció mientras rápidamente se volvía. La bestia voladora estaba ahora a solo 5 kilómetros de ellos y Lingu habría podido verla con sus 2 ojos si no fuera por el dosel del bosque que ocultaba la vista del cielo. Sirong llegó a la cueva hacia la que lo dirigía la lanza solo un par de segundos antes de que la bestia voladora pasara sobre el dosel del bosque. Los árboles se sacudieron por los vientos generados por las alas de la bestia, y Lingu finalmente pudo verlo con claridad y ya le había dicho al sistema que lo escaneara. La bestia en cuestión era un águila grande que tenía una envergadura de casi 10 metros. Sus plumas eran amarillas, mientras que su pico era de color plateado. Tenía garras afiladas de 30 centímetros de largo y sus ojos eran de color negro. Sirong también podía sentir las ondas de y espiritual provenientes de esa bestia y sabía que era una bestia del reino del alma naciente. Murmuró conmocionado. La bestia siguió volando y no le prestó atención. El peligro que sentían desapareció rápidamente y Sirong cayó al suelo. ¿Qué diablos está haciendo una bestia del reino del alma naciente fuera del sexto anillo o incluso del quinto anillo?, se preguntó Sirong. Por lo general, las bestias nacientes del reino del alma no abandonarían el sexto anillo y solo irían al quinto anillo como máximo. Pero por la velocidad y dirección hacia la que se dirigía esta bestia águila, Sirong pudo decir que estaba abandonando el bosque. Mientras System todavía estaba analizando los datos de la bestia, Wenwu decidió contactar a sus 2 bestias sirvientas. ¿Maestro? ¿Necesitas algo?, la bestia topo cuestionó. Había estado cavando tranquilamente en el suelo y dirigiéndose a realizar su tarea cuando escuchó la voz de su nuevo maestro en su mente. Por tanto, no tuvo más remedio que detenerse y escuchar lo que decía. Dime, entre los 5 gobernantes del bosque milenario, ¿hay una bestia águila?, preguntó Lingu. Sí, maestro. El Pseudobixcasor Eagle es uno de los 5 gobernantes del bosque. Aunque no sé mucho sobre él, ni lo he visto antes tampoco, respondió la bestia topo. Está bien, está bien. Lingu respondió antes de comunicarse con la bestia escarabajo. ¿El Pseudobixcasor Eagle? No lo había visto antes, maestro, solo había oído hablar de él por las otras bestias. Se dice que es la segunda bestia más antigua aquí después del rey Twenladlager y que su poder no tenía rival hasta que llegó el rey Víbora Oliva. La bestia escarabajo habló. Lingu estaba intrigado por esta información y se preguntó cómo podría aprovecharla. Esperemos el análisis del sistema. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 151. Esta era la primera vez que el sistema escaneaba y analizaba los datos de una bestia naciente del reino del alma y, por lo tanto, había tardado un poco más de lo normal. Para entonces, Sirong se había calmado y agradeció su suerte porque la lanza lo sacó de allí rápidamente. Debido a que la bestia era una bestia voladora, Sirong no habría podido detectarla usando su sentido espiritual ya que la distancia habría sido demasiado larga. No sabía cómo, pero la lanza de cristal verde lo había sentido de antemano y le advirtió que huyera. Sirong se asomó fuera de la cueva y se aseguró de que la bestia se hubiera ido antes de abandonarla. En realidad, incluso si Sirong se hubiera escondido en una cueva, sabía que sus posibilidades de supervivencia serían bajas si la bestia voladora se decodificaba para atacarlo. La cueva era simplemente una forma de salir de la vista de la bestia voladora para que no decidiera comérselo por capricho. También por el gran tamaño y las ondas de y espiritual, Sirong pudo decir que no era una bestia común del reino del alma naciente. Esa bestia era al menos una bestia del reino del alma naciente en etapa adolescente. Pensó Sirong para sí mismo. Si bien Sirong tenía confianza en sí mismo de que sería capaz de manejar una bestia o cultivador del reino del alma naciente en etapa infantil y escapar de una bestia del reino del alma naciente en etapa infantil, no había ninguna posibilidad de que pudiera hacer algo contra una etapa adolescente. Bestia del reino del alma naciente. La diferencia en las fortalezas sería tanta que apenas tendría que parpadear y sería eliminado. Timbre. Objetivo identificado, águila voladora de pico plateado. Base de cultivo, etapa adolescente reino del alma naciente. Información, hay datos limitados disponibles sobre Pseudobixcasor Eagle y los obtenidos de los libros no tienen nada sobre la bestia. Esto es extraño, si se trata de una vieja bestia que ha estado viviendo aquí durante mucho tiempo, ¿por qué la gente de la ciudad de Deerwood no tiene ninguna información al respecto?
Tenían información sobre el rey Liger de la luz gemela, el Split-Thorn Horn Beetle King, pero no esto. Ling Wu murmuró para sí mismo. Podía entender sobre el rey víbora oliva, ya que era una bestia del reino del alma naciente recién desarrollada que solo se convirtió en una hace 2 años. Era normal que la gente de la ciudad de Deerwood no lo supiera. Espera un minuto. Sé de los 4 gobernantes, pero ¿cuál es el último? Se preguntó Ling Wu. Activó el enlace de comunicación con la bestia topo y le hizo esta pregunta. Oh, esa es la bestia más débil del reino del alma naciente de los 5 gobernantes que se encuentra en la etapa infantil del reino del alma naciente. Se llama mono de brazo delgado y en realidad no parece mucho. La mayor parte del tiempo permanece en su cueva y en realidad no ha sido visto desde hace unos 10 años. Pero sus subordinados todavía deambulan por el área, por lo que sabemos que todavía está activo. Respondió la bestia topo. ¿Hay algo peculiar en esta bestia? Preguntó Ling Wu. He oído que Slemarmet puede comunicarse con los humanos. Eso es todo lo que se me ocurre. Respondió la bestia topo. Está bien. Respondió Ling Wu antes de detener la conexión. No había esperado que hubiera una bestia que pudiera comunicarse con los humanos aquí, y que también estuviera en el reino del alma naciente. Ling Wu se preguntó si esta bestia sería más razonable que las otras bestias y si podría hablar con ella. Sirong estaba sentado nuevamente dentro de la cueva. Esto era mucho mejor para él, ya que ya no tendría que mojarse bajo la lluvia. El refugio que había hecho antes no pudo detener gran parte de la lluvia, e incluso si pudiera hacer un mejor refugio, habría sido imposible sin crear una gran conmoción. Sirong sabía que causar un conflicto durante la noche en el bosque milenario, eso también en el cuarto anillo sería bastante peligroso. Por eso decidió quedarse aquí por el momento, hasta que saliera el sol. Por lo general, en una cueva como esta también se filtraría algo de agua debido a la lluvia, pero tenía un piso de piedra ligeramente elevado. Esto provocó que el agua que entraba se extendiera hacia los lados en lugar de por todo el suelo. La tela que había usado para colocar la lanza del odio quedó atrás en el árbol, por lo que la lanza ahora se mantuvo directamente en el suelo. A Ling Wu no le importó, ya que estaba ocupado pensando en sus propias cosas. Sirong pasó el resto de la noche en la cueva mientras pensaba en la bestia águila. Había visto la dirección hacia la que se dirigía y estaba hacia el oeste. Si va hacia el oeste y abandona el bosque milenario, entonces llegará primero a las llanuras. Pero en las llanuras no hay nada excepto algunas ciudades y pueblos con tierras de cultivo. Una bestia naciente del reino del alma no atacaría a los humanos sin una provocación demasiado común, eso ni siquiera le daría beneficios. Además, si quisiera comerse humanos, la mejor opción sería dirigirse a la ciudad de Deerwood. Con su fuerza, estoy bastante seguro de que sería capaz de masacrar toda la ciudad sin enfrentar mucha resistencia. Sirong analizó. Pronto dejó de llover y se pudo ver el sol asomando detrás de las nubes. También se podía ver un pálido arco iris a lo lejos, lo que hacía que el ya hermoso bosque pareciera aún más encantador. Sirong tomó la lanza y comenzó su viaje nuevamente. Ni siquiera pensó si necesitaba informar a las autoridades sobre el avistamiento de una bestia del reino del alma naciente, ya que su principal objetivo era hacerse más fuerte. No tuvo tiempo de pensar en lo que les pasaría a los demás. Capítulo 152. Habían pasado unos 2 días desde el encuentro con el águila Silverbeak Skazor. Sirong y Ling Wu habían cruzado el 4.º anillo y estaban cerca del borde del 5.º anillo, que era su destino. Sirong ya se había encontrado con algunas bestias espirituales del reino de la condensación central y había podido matar a 5 de ellas. Todas estas eran bestias espirituales del reino de condensación central en etapa inicial y, por lo tanto, eran fáciles para él. Ling Wu también había obtenido una gran cantidad de Yi espiritual a estas alturas y ya tenía suficiente para mejorar una vez más. El Yi espiritual ya estaba a medio camino de la etapa máxima del reino de condensación del núcleo. Aunque Ling Wu sabía que actualizarlo no era una buena idea aquí. En cambio, ahora se estaba concentrando en aumentar el rango de sus sentidos espirituales. En los últimos 2 días había logrado aumentarlo a unos 180 metros. Esto también había consumido un poco del Yi espiritual que había obtenido y, por lo tanto, aumentó su consumo. Sirong también estaba a medio camino de la etapa máxima del reino de condensación del núcleo. Como ya era un cultivador pseudo naciente del reino del alma antes de instalarlo, lo alcanzaría cuando llegara a la cima, ya que ya tenía la comprensión y la comprensión. Un par de días más aquí deberían ser suficientes para volver a mi nivel anterior, o puedo intentar ver si puedo doblegar el Yi espiritual y usar esa técnica. Nunca pensé que alguna vez tendría la oportunidad de intentarlo, Sirong murmuró para sí mismo.
El interés de Lingu alcanzó su punto máximo tan pronto como escuchó a Sirong hablar sobre una nueva técnica y se preguntó de qué se trataba. Si es algo que supera incluso a Sirong, entonces debe ser algo bueno, pensó Lingu. Justo cuando estaba pensando en esto, se activó el enlace de comunicación que tenía con la bestia topo. Maestro, habló la bestia topo. Ah, claro, es hora del informe diario. ¿Qué tienes para mí hoy? Lingu respondió. Había estado recibiendo actualizaciones de sus dos sirvientes una vez al día, aunque se trataba principalmente de su viaje. La bestia escarabajo ya había llegado al área donde vivía su antepasado y había sido incorporada a sus filas con bastante rapidez. Por su tono de voz, Lingu pudo decir que sus parientes estaban muy contentos de que ella se convirtiera en una bestia espiritual del reino de la condensación central. Ahora solo quedaba la bestia topo para hacer su tarea. Se suponía que debía recopilar información sobre el rey Olive Vapor y todavía estaba lejos de su área. Maestro, me llevará más tiempo llegar al territorio del rey víbora oliva, informó la bestia topo. ¿O por qué? Preguntó Lingu. Ha habido una agitación en el bosque desde que uno de los 5 gobernantes del bosque dejó su puesto, respondió la bestia topo. ¿O, te refieres al águila Silverbeak's Castle? Sí, lo vi volando en el cielo y yendo hacia el oeste. Lingu respondió. ¿Lo visto, maestro? Dijo la bestia topo conmocionada. ¿A qué se debe el shock? Lo vi cuando pregunté por él la última vez. Dijo Lingu en tono tranquilo. Maestro, masacró a todos sus subordinados y se los comió. También mató a las bestias en los territorios que lo rodean y ahora es buscado por los 4 gobernantes. Ha matado a las bestias que pertenecen a cada uno de sus territorios, explicó la bestia topo. Ahora fue el turno de Lingu de sorprenderse, ya que no esperaba que sucediera algo como esto. ¿Por qué haría algo como esto? Preguntó Lingu. Nadie lo sabe. Todas las bestias en el 5.º y 6.º anillo están perturbadas por esto. Algunos dicen que finalmente se volvió loco con la edad y atacó a todos, mientras que otros piensan que estaba molesto con todos aquí y decidió abandonar el bosque de manera dominante. Respondió la bestia topo. Yo, dudo que sea la última opción, de todos modos. ¿Algo más? Preguntó además Lingu. Nada excepto que los conflictos entre bestias aumentarán a partir de ahora. Se han liberado muchos territorios nuevos y las bestias lucharán para apoderarse de ellos. Si el maestro viene a esta área, debe tener cuidado. Respondió la bestia topo. Muy bien, eso estará bien. Lingu dijo y detuvo el enlace de comunicación. ¿Realmente se volvió loco? ¿O hay alguna otra razón detrás de sus acciones? Espera. No parecía tan agitado cuando pasó volando junto a nosotros. Entonces, ¿qué podría ser? Se preguntó Lingu. Rugido. De repente, se escuchó el rugido de una bestia desde la distancia y Sirong se puso alerta. Extendió su sentido espiritual y exploró cuidadosamente el área que tenía delante. Lingu, por otro lado, miró su mapa y supo que habría una bestia cerca. Este era simplemente el borde del 5.º anillo, y era hora de que las bestias aumentaran en número. Una bestia espiritual del reino de condensación del núcleo en etapa intermedia, bien. Esta será una buena práctica, murmuró Sirong después de determinar la base de cultivo de la bestia. Fue tras él y vio a la bestia merodeando entre los árboles. Había algunas bestias del reino de refinación de y frente a él que probablemente estaba cazando. Lingu echó un vistazo a la bestia y descubrió que parecía una mezcla entre un caballo y un armadillo. Tenía garras en lugar de ceder y también tenía placas blindadas en su cuerpo. Pero por la forma y el tamaño de su cuerpo, parecía un caballo y Lingu estaba intrigado. La cabeza de la bestia era como la de un caballo delgado y su cuello era mucho más flexible que el de un caballo. ¿Qué hace esta bestia? ¿Corre como un caballo o cava como un armadillo y qué diablos fue ese rugido extraño? Lingu tenía muchas preguntas sobre esta. Incluso descubrió que la bestia era más rara que él. Capítulo 153. El sistema escanea a esta bestia por mí, ordenó Lingu antes de que Sirong la masacrara al minuto siguiente. Timbre. Escáner activado, objetivo identificado. Nombre objetivo, armadillo al galope. Base de cultivo, etapa media del reino de condensación del núcleo. Información, el armadillo galopante es una bestia que se ha diferenciado de su especie anterior y se ha adaptado a correr por el suelo en lugar de cavar, aunque tropieza mucho, va más allá de cierta velocidad y luego cae. Su tasa de supervivencia es del 20% al llegar a los 100 años de edad. Eres defectuoso.
murmuró Ling Wu mientras era apuñalado en la cabeza del armadillo galopante. Las placas de armadura en la parte superior de su cabeza no presentaron resistencia a la afilada punta de lanza de Ling Wu y fueron fácilmente perforadas. Ling Wu rápidamente comenzó a absorber el espiritual y la energía vital sintiéndose increíble. Timbre. Qi espíritu obtenido, 986 unidades, y espíritu líquido. Almacenamiento de Qi, 24.876 unidades, y de espíritu líquido. Energía vital obtenida, 657 unidades. Almacenamiento de energía vital, 20.298 unidades. Ling Wu le pasó una parte del espiritual a Zhirong, quien rápidamente lo absorbió. Ahora se había acostumbrado y ya no era tan cauteloso como antes. Absorbería el espiritual que obtuvo de la lanza lo más rápido posible. Esto se debía a que no solo usaba continuamente y espiritual mientras sostenía a Ling Wu, sino que también usaba su sentido espiritual para verificar constantemente si había peligro. El área se había vuelto más peligrosa y podía sentir una extraña sensación en el aire. Hubo sonidos provenientes de la distancia que solo hicieron que Zhirong se volviera cada vez más ansioso. Esto había comenzado esta mañana y poco a poco iba aumentando en intensidad. No sabía qué había sucedido exactamente, pero sabía que probablemente fuera malo. Desde la fuente del sonido, viene al menos a 200 kilómetros de distancia. Eso debería significar que hay muchas bestias logrando sobrevivir juntas o no llegarían tan lejos. Pensó Zhirong para sí mismo. Continuaron adelante y ahora habían entrado oficialmente en el quinto anillo. Tanto Zhirong como Ling Wu pudieron sentir el abrupto aumento del espiritual del bosque. Esta fue la mayor diferencia que sintieron hasta ahora, ya que en los anillos anteriores el aumento fue eventual en lugar de repentino como este. Esto es bastante único, me pregunto cómo funciona. Oh, espera, el sistema verifica si puedes encontrar algo del intestino. Ordenó Ling Wu. Timbre. Tarea añadida, analizar el espiritual en el ambiente. Continuaron adelante y lucharon contra algunas bestias más del reino de la condensación central hasta que llegó la noche. Zhirong fue muy cauteloso esta vez y buscó una cueva segura por su cuenta antes de instalarse allí para pasar la noche. También instaló algunas formaciones defensivas adicionales y se aseguró de que estuvieran trabajando varias veces durante la noche. Ling Wu quería salir a deambular y comerse los cadáveres que quedaron atrás, pero debido al comportamiento de Zhirong no pudo. Aún así, Ling Wu no podía quejarse de ello, ya que era algo que incluso él habría hecho después de un encuentro como ese. Aguó. Rugido. ¿Cómo? ¿Qué? Se escuchó una cacofonía de ruidos en la noche que hicieron que a Zhirong le resultara más difícil relajarse. Podía oír que venían de las profundidades del bosque. Pero ahora que Zhirong estaba en el quinto anillo, realmente no tenía ningún deseo de completar el siguiente anillo ya que eso simplemente significaría suicidio. Zhirong iba a hacer de esta cueva su refugio por el momento. Al menos hasta que alcanzara el reino del alma pseudo naciente y hubiera reunido suficiente y espiritual. Así que esto es lo que querían decir con las bestias que luchaban por el territorio liberado. Pensó Ling Wu. Luego activó el enlace de comunicación con la bestia topo para preguntar algunas cosas. ¿Cómo van los conflictos con las bestias? Preguntó Ling Wu. Son malos. Apenas estoy escapando de ellos y necesito permanecer en el suelo la mayor parte del tiempo. Y ya no puedo acercarme al territorio del rey víbora oliva ya que él ha masacrado su propia masacre. Ahora está buscando expandir su territorio, lo que había puesto nerviosas y asustadas a muchas bestias. Dijo la bestia topo. Ling Wu buscó la ubicación de la bestia topo y vio que estaba incluso más al sur que ellos. Esto debería estar cerca del área fronteriza del quinto anillo, parece que esto va a ser difícil para nosotros ahora. Ling Wu murmuró para sí mismo al ver a las bestias deambulando y peleando en esa área. Luego se puso en contacto con la bestia escarabajo y obtuvo una respuesta similar de ella. Maestro, solo los subordinados que están luchando por el territorio van a salir. Al resto de nosotros nos han dicho que nos quedemos quietos por ahora. Dijo la bestia escarabajo. Ya veo. Respondió Ling Wu antes de cerrar el enlace. Comprobó su ubicación y descubrió que también estaba cerca del borde del sexto anillo. Excepto que ella estaba en la dirección sureste, un poco opuesta a la actual de Ling Wu. Pasó un poco más de tiempo y Ling Wu había estado practicando el refinamiento de su sentido de duende cuando de repente recibió una advertencia. Advertencia. Múltiples bestias detectadas, total de bestias 25, 2 bestias del reino de condensación del núcleo en etapa inicial, 19 latidos del reino de condensación del núcleo en etapa media,
3 bestias del reino de condensación del núcleo en etapa tardía y una bestia del reino de condensación del núcleo en etapa pico identificadas. Sugerencia: se recomienda al anfitrión que 1. Retiro. 2. Mejora la base de cultivo y lucha. Al ver la advertencia del sistema, Ling Wu alertó con bastante rapidez e inmediatamente cambió a la ventana del mapa. Maldita sea. Son muchas bestias fuertes. Dijo Ling Wu, sintiéndose sorprendido. Si bien su número parecía menor en comparación con algunas manadas y grupos de bestias, Zhirong había luchado. Esta fue la primera vez que en realidad estaba luchando contra tantas bestias del reino de la condensación central a la vez. Oh chico, esta va a ser una noche larga. Capítulo 154. Zhirong miró hacia los sonidos que venían desde la dirección este. Extendió su sentido espiritual y detectó a las bestias. Al principio estaba tranquilo ya que las bestias Oli que había detectado eran aquellas en el reino de condensación del núcleo en etapa inicial y en el reino de condensación del núcleo en etapa media. Pero un par de segundos después, su expresión cambió cuando también sintió las bestias del reino de condensación del núcleo de última etapa. Parece que me espera una buena pelea, murmuró Zhirong para sí mismo y se preparó. Pronto también detectó las bestias del reino de condensación del núcleo de la etapa pico que estaban detrás de ellos. Su expresión se volvió seria por un momento antes de que apareciera una sonrisa. Ja ja ja. Esto es. Así debe ser. Una lucha digna de un avance. Zhirong se rió a carcajadas como un loco. An se ha vuelto loco. Ling Wu murmuró para sí mismo al ver el cambio de Zhirong. Suspiro. Parece que voy a tener que hacer algunos esfuerzos adicionales también, dijo Ling Wu antes de planificar una estrategia en su mente. Le ordenó al sistema que hiciera algunas cosas y analizara el área. Necesitaba ser plenamente consciente de qué había y dónde para poder aprovecharlo todo. Aunque una cosa era segura, si pudieran matar a todas las bestias y absorber su espiritual y su energía vital, tanto Ling Wu como Zhirong tendrían suficiente para abrirse paso hacia el reino del alma naciente. El único problema ahora era sobrevivir. Si estas bestias hubieran llegado a intervalos, Zhirong no habría tenido ningún problema. Pero con tantas bestias juntas iba a ser bastante difícil, especialmente por el tipo de bestias que los atacaban. El sistema me muestra los datos de las bestias, ordenó Ling Wu. Timbre. Escaneo completo, objetivos identificados. Nombre objetivo, lámpara luz Liger. Base de cultivo, etapa temprana a máxima del reino de condensación del núcleo. Información, las bestias Lamplight Lager son descendientes de Twin Light Lager. Tienen 2 ojos que brillan con una luz amarilla parpadeante similar a una lámpara. Los Lamplight Lagers que pueden hacer avanzar su línea de sangre hasta Twin Light Lager pueden alcanzar el reino del alma naciente y más allá. Los Lamplight Lagers tienen la capacidad de cegar moderadamente a sus víctimas utilizando un destello de luz de sus ojos. Su fuerza física también es grande junto con su energía vital. Prefieren atacar en grupo. Bit puede tener entre 5 y 50 bestias de tamaño y, a menudo, está dirigido por un Lamplight Lager del reino de condensación Peak Stage Core. Así que estos son los subordinados del gobernante más fuerte del bosque milenario, el Twin Light Lager. Parece que esto va a ser aún más difícil, dijo Ling Wu antes de que el plan apareciera en su mente. Debido a que los Lamplight Lagers eran bestias que estaban acostumbradas a atacar en grupos, su trabajo en equipo era mucho mejor que el de otras bestias. A Zhirong le habría resultado más fácil si estas bestias no estuvieran organizadas, pero con su coordinación como esta, tendría que arriesgar su vida para sobrevivir. Zhirong miró a los Lamplight Lagers con una sonrisa malévola en su rostro mientras sacaba algunas pastillas del brazalete de almacenamiento espacial y se las metía en la boca. Todas estas eran píldoras de apoyo que incluían algunas píldoras de I terrestre que podían formar una armadura hecha de I de atributo de la Tierra en su cuerpo y una píldora de horno de I que podía aumentar la potencia de sus ataques. También había algunas píldoras curativas que lo curarían continuamente a medida que avanzaba la batalla. Liberarían lentamente sus propiedades medicinales, mejorando su tasa de regeneración. Con todo listo, Zhirong agarró con fuerza la lanza de cristal verde mientras vertía I espiritual en ella y preparaba sus propias habilidades de I. RRRR. Rugido. Los Lamplight Lagers mostraron sus colmillos y mostraron su hostilidad hacia Zhirong. Si bien solo podía percibirlos como ruidos animistas, Ling Wu, por otro lado, pudo entender exactamente lo que estaban hablando debido a la traducción que el sistema había configurado. Mira, es un humano, uno de los radios de Lamplight Lagers. Oh, sí, ha pasado mucho tiempo desde que probé a un humano. Otro dijo. Oh hermanos, están de enhorabuena, los humanos son bastante deliciosos.
Especialmente los que son cultivadores, refinan sus huesos y médulas, lo que los hace muy tentadores. Un Lampladliger más viejo habló. Recuerdo que mi primer ser humano era una mujer. Tenía una piel muy suave y apenas grasa. Bah. ¿Qué sabes acerca de los humanos de calidad? Los mejores son los gordos. Su grasa es rica en espiritual y energía vital. No, digo que la mejor parte es el cerebro. Si comiste un poco, tal vez seas lo suficientemente inteligente como para aprender a apreciar su sabor. Bromeó una bestia Lampladliger más grande. Lin Wu. Suficiente. Concéntrate en la tarea que el rey nos ordenó hacer. Mata al humano rápidamente, tenemos que capturar más territorios. La bestia Lampladliger que parecía ser el líder habló. Sirong escaneó a todas las bestias con su sentido espiritual y tuvo una idea de sus bases de cultivo. ¡Ah! Toma esto. Gritó Sirong antes de saltar alto, la lanza parpadeando con una luz verde. Arte inmortal del agitador del cielo, vendaval que parte las nubes. El y espiritual del atributo del viento envolvió la lanza de cristal verde cuando comenzó a extenderse. Una luz verde parpadeaba a lo largo de la lanza junto con dos luces carmesí que parecían ojos malévolos mirando fijamente el alma. Cacha. Se escuchó el sonido de un boom sónico cuando la lanza rompió la barrera del sonido y azotó hacia los dos Lampladligers que estaban al frente. Una ola de energía de color verde intenso se extendió junto con la lanza y golpeó a los Lampladligers. Salpicaduras. Antes de que los Lampladligers pudieran alcanzar los dos que estaban en el frente, se dividieron por la mitad. Sus extremos delanteros se separan de su espalda. Capítulo 155. El resto de los Lampladligers fueron demasiado lentos para reaccionar y no pudieron hacer nada más que ver morir a sus hermanos. No. Rugido. Los Lampladligers soltaron un rugido bestial, pero Lin Wu entendió su verdadero significado y, en cierto modo, Sirong también lo entendió. Pero no los dejó recuperarse e inmediatamente volvió a atacar. La lanza de cristal verde se retrajo hacia atrás pero en un ángulo diagonal, golpeando a los otros Lampladligers que estaban a la derecha. Sua. Ruido sordo. A uno de los Lampladligers que fue golpeado por este ataque le cortaron la cabeza por la mitad, mientras que los otros dos que fueron golpeados con él se lesionaron las extremidades. Atraenlo. Vengaremos a nuestros hermanos y pintaremos esta tierra con su sangre. El líder Lampladliger pronunció con odio. Finalmente, los Lampladligers tuvieron la oportunidad de atacar a Sirring y se abalanzaron sobre él con sus garras estiradas. Dos de los Lampladligers vinieron desde la izquierda, mientras que 4 vinieron desde la derecha, atrapándolo en el medio. Tonto. Sirong escupió antes de agitar ambas manos. El viento se formó a su alrededor y se extendió como una ola, derribando a 4 de los Lampladligers. Pero los otros 2 eran bestias del reino de condensación del núcleo de la etapa tardía y pudieron soportar el ataque. Barra diagonal. Lágrima. La manga de Sirong se rasgó cuando uno de los Lampladligers dejó marcas de garras en su carne, dejándola sangrando. Sirong no reaccionó y se encogió de hombros ante el dolor como si no fuera nada, y golpeó con su mano izquierda hacia los otros Lampladligers. Grito. El segundo Lampladliger dejó escapar un grito, cuando fue golpeado en el vientre y derribado. Sirong había amplificado su fuerza con la habilidad de amplificación de I, que se reforzó aún más con la habilidad de amplificación de I de Lin Wu. De esta manera, el efecto de la habilidad se duplicó con creces y el golpe de Sirong fue lo suficientemente fuerte como para partir rocas. Luego, Sirong giró en un movimiento rápido, deseando que la lanza alargara su hoja. Armamento de cristal inmortal, forma de espada larga. Esta era otra forma en la que Sirong había pensado y había usado varias veces durante su viaje hasta aquí. De esta forma, la lanza cambió a una espada larga de un solo filo. Su hoja medía unos 3 metros de largo, mientras que su mango medía 30 centímetros de largo. Parecía una gran espada para dividir caballos que se usaba en batallas de caballería. Otra cosa que Sirong había hecho fue crear su propio estilo de lucha con la lanza de cristal verde. Con el tiempo se dio cuenta de que llamar lanza al arma inmortal parecía un poco redundante, ya que podía adoptar múltiples formas diferentes. Así que le dio un nuevo nombre y lo llamó armamento de cristal inmortal. Había practicado algunas formas diferentes mientras luchaba contra las bestias durante su viaje y estaba mejorando su nuevo estilo. Sabía que le llevaría años perfeccionarlo y luego tal vez se convertiría en un verdadero manual de armas inmortales. Había muchos manuales de armas en este mundo. La mayoría de ellos eran específicos de un arma singular, mientras que algunos podían enseñar múltiples armas.
Incluso había algunos manuales que tenían estilos que necesitaban 1000 tipos diferentes de armas para dominarlos. Algunos manuales de armas requerían constituciones o técnicas de cultivo únicas para practicar, mientras que otros eran para todo propósito y el único requisito para ellos era que el cultivador trabajara duro. Sirong, como heredero del clan He, había aprendido muchos manuales de armas desde su infancia. Había aprendido a usar espadas, lanzas, hachas, escudos, lanzas, jabalinas, sables, arcos, látigos, mazas e incluso algunas armas no convencionales como cintas y abanicos. Había sido entrenado por múltiples maestros de armas, preparándolo para cualquier situación para que pudiera luchar con lo que tuviera. Algunas personas tenían la ideología de que uno solo debería centrarse en un arma y convertirla en su arma Dao. Al hacer esto, su habilidad con esa arma aumentaría mucho e incluso podrían comprender la intención del arma. Si bien Sirong había aprendido muchas armas, solo había comprendido la intención de la espada, o más bien el nivel más básico de la misma. Pero incluso esto fue un logro, ya que no muchos podían hacerlo. También rara vez necesitaba usar la intención de la espada, ya que solo sus habilidades de Yi serían suficientes para lidiar con la mayoría de los problemas. Ahora que el armamento de cristal inmortal estaba en forma de espada larga, podía ejecutar completamente la intención de la espada. Sosteniendo la espada larga en su mano, el aura de Sirong se disparó mientras una vibra asesina emanaba de ella. «Ven y sacrifico a mi espada», gritó, blandiendo la espada. //. La intención de la espada renovó por completo el poder de su ataque y lo duplicó con creces. Ling Wu también estaba viendo esto por primera vez y no esperaba que la intención de la espada fuera tan poderosa. Timbre. Nuevos parámetros detectados. Analizando. Parámetro identificado. Término asignado. Intención de espada. Analizando la intención de la espada, espere pacientemente. El sistema se activó automáticamente y comenzó a hacer su trabajo. Se agregó otra tarea a su lista y ahora estaba haciendo 4 cosas al mismo tiempo, dejando solo un espacio disponible para que Ling Wu lo usara si fuera necesario hacer algo. SHUA. Una luz de espada emanó de la espada larga, condensada con una gran cantidad de Yi espiritual. Cortar. 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 3 Lamplight Laggers fueron desmembrados y dejados llorando en el suelo, incapaces de moverse. 5 más resultaron heridos porque aparecieron cortes profundos en sus cuerpos. El poder de la intención de la espada se pudo ver solo con este golpe, derrotando a 8 bestias del reino de condensación del núcleo de última etapa en un instante. «Los hermanos atacan conmigo», dijo el líder Lamplight Lagger. De repente, su Yi espiritual estalló y Sirong tuvo un mal presentimiento. Ling Wu vio la advertencia del sistema y supo lo que estaban haciendo los Lamplight Laggers. Pero antes de que pudiera hacer algo, Lamplight Lagger ejecutó su habilidad innata. Llamarada de lámpara cegadora. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 156. Sirong sintió un dolor punzante en los ojos cuando su visión se volvió blanca. Quedó aturdido por la habilidad innata de los Lamplight Laggers. Maldita sea. Sirong maldijo en voz alta mientras se cubría los ojos con el brazo izquierdo. Rugido. Los Lamplight Laggers aprovecharon esta oportunidad y finalmente atacaron a Sirong. //. Cortar. Sirong blandió ciegamente la espada larga y cortó los Lamplight Laggers que se acercaban a él, pero no pudo esquivarlos a todos. Usó su sentido espiritual en el último momento y pudo evitar daños en sus puntos vitales. Aún así, se abrió una gran herida de garra desde la parte superior de su hombro hasta su cintura. Junto con esto, había rasguños más pequeños en sus brazos y piernas. Con el ataque combinado de más de 10 Lamplight Laggers, apenas protegió su cabeza y cuello. El alcance de la espada larga era lo único que impedía que los Lamplight Laggers atacaran nuevamente. Tuvieron que retirarse después de atacar inmediatamente o habrían sido cortados por la mitad con la espada larga y afilada. Si bien Sirong podía usar su sentido espiritual para observar el área, debido a las propiedades de la habilidad innata de los Lamplight Laggers, incluso su sentido espiritual se sentía inestable. Le tomó toda su voluntad controlarlo e incluso entonces estaba poniendo una gran carga en su mente. Sirong no había esperado que la habilidad Blinding Lamp Flare de los Lamplight Laggers fuera tan fuerte. No es de extrañar que su rey pudiera convertirse en la bestia más fuerte del bosque milenario. Con una habilidad innata como esta, la mayoría de los cultivadores y bestias quedarían incapacitados y asesinados rápidamente. Pensó Sirong. Sabía sobre el Liger de las luces gemelas que vivía en el sexto anillo del bosque milenario y sabía que era la bestia espiritual más fuerte del bosque y que era la cima del reino del alma naciente.
Incluso su clan tenía registro sobre el Ijer de luz gemela y sabía que la bestia había estado viviendo aquí durante los últimos 500 años. Ling Wu en este momento estaba ansioso y estaba tratando de descubrir los defectos del plan. Sabía que había muchos en el que había hecho, pero era lo mejor que podía hacer en este momento. Con la visión de Sirón desaparecida por el momento, había una gran posibilidad de que estos Lamplight Ligers lo mataran. Esto es el momento de la decisión, no puedo dudar más, dijo Ling Wu con determinación. Escaneó el área y se aseguró de haber tomado nota de todo antes de comenzar su plan. Sistema, mejora mi base de cultivo a la siguiente etapa, ordenó Ling Wu. Timbre. Mejorando la base de cultivo del anfitrión, espere pacientemente. Sirón de repente sintió que la espada larga se calentaba en su mano y la soltó involuntariamente. Pudo observarlo con su sentido espiritual por un momento antes de sentir que su sentido espiritual sería destruido si seguía observando el armamento de cristal inmortal. ¿Se está liberando otro de sus sellos?, se preguntó Sirón. No sabía si había cumplido alguna condición requerida para liberar el siguiente sello, pero ahora estaba sucediendo frente a él. Aunque no sabía si esto sería bueno o no, ya que la última vez lo había noqueado a él y también a la gente de Derwood City. Sirón definitivamente no quería perder el conocimiento en medio del quinto anillo del bosque milenario de esta manera, ya que sabía que sería una sentencia de muerte. Incluso si estas bestias fueran asustadas por el armamento de cristal inmortal, más ocuparían su lugar. Los Lamplight Ligers, por otro lado, ahora sintieron miedo de repente. GRRR. Lo que está sucediendo, cuestionó uno de los Lamplight Ligers. Esa arma está haciendo algo, dijo el Lamplight Liger más grande. Todos los Lamplight Ligers miraron hacia la espada larga que estaba perforada en el suelo. Olas de y espiritual comenzaron a salir de la espada larga cuando el área comenzó a calentarse. Veamos si te gusta esto, dijo Ling Wu mientras absorbía todo el y espiritual que lo rodeaba. Sua. La radiación emitida por su cuerpo comenzó a extenderse a los alrededores cuando los Lamplight Ligers comenzaron a sentirse calientes. Pero Sirón no se vio afectado ya que Ling Wu lo evitaba intencionalmente. Además, de todos modos no podía verlo por el momento, e incluso su sentido espiritual estaba muy restringido. Zumbido. Ahora el cuerpo de Ling Wu comenzó a brillar con una luz verde brillante que se extendió por los alrededores. Sin embargo, los Lamplight Ligers eran inmunes a la luz brillante y podían seguir mirando a pesar de ello. Su habilidad de admisión Blinding Lamp Flare les dio inmunidad a las habilidades basadas en la luz que podían afectar sus ojos. Gruñido. ¿Por qué hace tanto calor de repente? Los Lamplight Ligers hablaron angustiados. Su pelaje era bastante grueso y el calor solo había empeorado las cosas para ellos. El calor que sentían también era bastante diferente, no parecía que su cuerpo se calentara desde afuera, sino desde adentro. Su pelaje actuaba como un aislante y evitaba que se escapara el calor proveniente de sus cuerpos. ¡Ah! No puedo soportar esto más. Uno de los Lamplight Ligers lloró y se retiró. Pero antes de que pudiera dar más de 3 pasos, se congeló. No solo ese Lamplight Liger, sino todos los demás también. ¡Qué linaje tan abrumador! El líder Lamplight Liger se dio cuenta. Timbre. Actualización completida. La base de cultivo del anfitrión se ha actualizado desde la etapa intermedia del reino de condensación del núcleo a la etapa tardía del reino de condensación del núcleo. Guión y espiritual necesario para mejorar igual a 0000/24000 unidades y espiritual líquido. Almacenamiento de QI, 12.386 unidades y de espíritu líquido. Ahora será divertido. Ajaja. Ling Wu se rió emocionado. Capítulo 157. Ling Wu todavía tenía la forma de una espada larga y estaba atrapado en el suelo. Pero ahora que había completado el avance a la siguiente etapa, sentía como si su poder se hubiera multiplicado mucho. Sirong, que estaba parado junto a él, también sintió el cambio a través de su conexión con el armamento de cristal inmortal y el y espiritual que emanaba de su lado. Extendió su mano y agarró el mango de la espada larga. Sin embargo, tan pronto como hizo eso, sintió que una sugerencia aparecía en su mente. Provenía de la conexión que tenía con la lanza, y sabía que le estaba insinuando que hiciera algo. Jajaja. ¿Por qué debería dudar ahora? Así es como debería ser una batalla. Sirong fue el anfitrión en voz alta. Sirong lo quiso y el armamento de cristal inmortal comenzó a cambiar de forma. De la forma de una espada larga, se alargó hasta convertirse en un poste. Luego, en los extremos del poste aparecieron 2 espadas.
Cada uno tiene un solo borde y apunta hacia direcciones opuestas. La espada larga ahora se había convertido en una aguja de doble hoja. Había 2 luces rojas brillando en la base de cada hoja y brillaban como ojos malévolos en la oscuridad. Armamento de cristal inmortal, forma aguja. Lin Wu había diseñado especialmente este formulario con la ayuda del sistema. Sabía que la radiación era incompatible con el y espiritual de los demás y, por lo tanto, si quería usarla en cooperación con Zhirong, tendría que competir para encontrar una manera diferente. Esta forma de aguja fue su solución. Una hoja del glaive liberaría radiación de Lin Wu, mientras que el otro extremo canalizaría las habilidades de Zhirong. Zhirong no podía ver el arma en sus manos, pero sabía que Helga tenía un gran poder dentro de ella. ¿Y qué si no puedo ver? Erradicaré toda el área. Gritó Zhirong mientras saltaba en el cielo. Jon largo. Se escuchó un zumbido cuando Zhirong comenzó a girar la aguja de doble hoja a gran velocidad. Ataquélo rápido. El líder de la lámpara Luye gritó y se abalanzó hacia adelante, pero los demás no pudieron hacer lo mismo. La supresión de la línea de sangre en combinación con la onda de radiación anterior todavía los afectaba y les dificultaba bastante moverse. Intentaron controlar el y espiritual en su cuerpo para que fluyera, pero no lo hizo, quedando restringido. Zhirong todavía estaba haciendo girar la espada de 2 cabezas en el cielo. El viento generado por su movimiento giratorio creó suficiente empuje para mantenerlo volando. Una de las hojas de la aguja brillaba con una luz amarilla y se calentaba, mientras que la otra hoja de la aguja estaba cubierta por una luz verde. La hoja amarilla emanaba radiación mientras que la verde emanaba y espiritual con atributo de viento de Zhirong. Toma esto. Zhirong gritó mientras se formaba una tormenta a su alrededor. El viento giratorio estaba cargado de una potente radiación y se había calentado bastante. Arte inmortal del agitador del cielo, tempestad devastadora. Voz. La tormenta de calor descendió al suelo con la voluntad de Zhirong, diezmándolo todo. La hierba, los árboles y las hojas fueron destrozados por los fuertes vientos, mientras que la potente radiación contenida en su interior los secó completamente hasta el punto de secarlos. Se volvieron tan frágiles después de secarse que quedaron reducidos a polvo. Lo mismo sucedió con los Lamplight Laggers. Les quemaron el pelaje mientras les quemaban la piel. Luego, los vientos fuertes lo cortaron, derramando su sangre, dejando entrar más radiación en sus cuerpos, debilitándolos aún más. ¿Qué es este humano?, dijo el líder de los Lamplight Laggers en tono aterrorizado. Pero solo Lin Wu podía escuchar su verdadero significado. Zhirong ni siquiera podía escuchar sus gritos llenos de dolor escondidos detrás del sonido de los vientos tormentosos. La tempestad continuó y pronto su carne fue cortada, la radiación penetró más profundamente, antes de finalmente acabar con sus vidas. La tormenta duró unos 30 segundos antes de desvanecerse, dejando atrás una escena de lo que solo podría describirse como una calamidad. Aquí no había hierba ni árboles. Incluso se desenterró el suelo y se creó una depresión circular. En esta depresión circular se encontraban los cadáveres destruidos de todos los Lamplight Laggers. Ninguno de ellos había podido sobrevivir y ninguno tenía cadáveres completos. Ruido sordo. Zhirong cayó al suelo boca arriba y tosió una bocanada de sangre. Usando la habilidad de Sundering Tempest le había quitado mucho más de lo que esperaba. Esta no era la primera vez que usaba esta habilidad de pero era la primera vez que la usaba con el armamento de cristal inmortal. Los efectos que había visto eran completamente incomparables. Usarlo con una lanza, alabarda o aguja normal tenía apenas un 10% del poder de lo que había mostrado el armamento de cristal inmortal. Zhirong quedó absolutamente asombrado con esta amplificación. ¿Y cuál era ese otro poder contenido en él? Ese calor. Incluso afectó el y espiritual. Se preguntó Zhirong mientras respiraba con dificultad. Pero Zhirong no era la única persona que estaba increíblemente cansada. Lin Wu también había usado una gran cantidad de su propio y espiritual para usar esa habilidad. La combinación de 2 habilidades, una innata y otra de era mucho más compleja de lo que uno podría pensar. Especialmente cuando se combinaban 2 cosas incompatibles como la radiación y el y espiritual. El sistema había sido capaz de crear un equilibrio inestable entre ellos y así se formó este nuevo ataque. La habilidad tuvo un corto periodo de acción, pero su poder era abrumador. Mientras yacía en el suelo, Zhirong sacó algunas pastillas y se las metió en la boca, comenzando a curar sus heridas. Afortunadamente, Lin Wu resultó completamente ileso esta vez y no necesitó gastar ningún y espiritual adicional para regenerarse. Parece que necesito investigar más esto. Quizás haya más combinaciones que pueda usar. Capítulo 158.
La mente de Ling Wu ahora estaba llena de una gran cantidad de ideas. Con la nueva forma y las habilidades que podrían usarse con ella, se dio cuenta de que para habilidades específicas podría ser necesario realizar más ajustes. Tal vez debería asignar una tarea específica al sistema para optimizar estas formas y los circuitos de I que se utilizan para ellas. Pero aún así, necesitaré recopilar más datos luchando y observando si el sistema quiere mejorarlos. Ling Wu murmuró para sí mismo. Zirong estaba tirado en el suelo, mirando la luna llena en el cielo. Los árboles de la zona habían sido completamente destruidos y las nubes habían sido arrastradas por sus pocos ataques. Debido a esto, la luna había quedado completamente revelada. Después de un minuto, logró incorporarse. Luego cambió su postura a una de meditación y se concentró en recuperar sus heridas. No tenía que recuperarlos todos, solo lo suficientes para poder alejarse de este lugar sin muchos problemas. Zirong también sabía que tenía que darse prisa o la sangre de las bestias muertas atraería a las otras bestias después de un tiempo. Aunque parecía que el poder del ataque los había asustado por ahora, pero pronto no podrían resistir el tentador olor de la sangre. Después de unos 5 minutos, obtuvo el control de su cuerpo y se levantó, recogiendo el armamento de cristal inmortal que todavía estaba en forma de aguja. Ahora a reunirlos a todos, murmuró Zirong para sí mismo. Luego rodeó cada cadáver o sus restos uno por uno y los apuñaló con la aguja. Le tomó más de 3 minutos hacerlo para todos, pero finalmente terminó. Y junto con esto no solo se reabastecieron sus reservas de Yi espiritual, sino que ahora habían llegado muy cerca de la cima. Solo unas cuantas bestias más y debería estar listo, dijo Zirong mientras evaluaba a su Dantian. Debido a que había usado más Yi espiritual de lo normal al usar el arte inmortal Sky Shaker, tempestad desgarradora, su Yi espiritual no pudo alcanzar completamente la cima. Si no hubiera usado esa habilidad y luego absorbido a las bestias usando el armamento de cristal inmortal, estaba seguro de que habría alcanzado el reino del alma pseudo naciente. Parece que tendré que retrasar el uso de esa técnica hasta que pueda obtener mucho más Yi espiritual. Aún así, esta batalla fue genial, pensó Zirong mientras una sonrisa aparecía en su rostro. Disfrutó de la sensación de absorber todo el Yi espiritual que obtuvo del armamento de cristal inmortal y lo disfrutó. Deseaba poder seguir sintiendo esto por más tiempo, pero eso no era posible, al menos no por ahora. Será mejor que dejes este lugar por ahora, se dijo Zirong y se fue volando con su espada espiritual. Unos minutos más tarde, el lugar de la batalla se llenó de más bestias. Habían sentido la enorme fluctuación del Yi espiritual y también la sangre que se había derramado. GRRR. Los primeros en aparecer no fueron otros que más Lamplight Laggers. Esto no puede ser. Son nuestros hermanos. Uno de los Lamplight Laggers dijo con sorpresa. Un Lamplight Lagger caminó hacia adelante y olió el suelo, incapaz de encontrar un olor. Tampoco hay olor, quienquiera o mejor dicho lo que fuese no dejó rastro. Todos los Lamplight Laggers cerraron los ojos y se concentraron en el área. Esto. ¿Por qué nuestro espíritu se suprime? Los Lamplight Laggers dijeron con total sorpresa. Rápido. Sal del área. Esto no parece ser obra de ningún ser débil, debemos informar al rey. Ordenó el Lamplight Lagger que parecía ser el líder de este grupo. Los demás gruñeron de acuerdo y todos abandonaron rápidamente el área. De vuelta en la cueva, Zirong estaba sentado con las piernas cruzadas y cultivando. Tuvo que asimilar la gran cantidad de Yi espiritual que acababa de obtener del armamento de cristal inmortal. Sin embargo, el arma en sí se mantuvo a un lado y se había transformado nuevamente en la forma de lanza normal. Sin embargo, Ling Wu se calmó después de pensar un poco cuando se dio cuenta de que no había manera de que pudiera ser tan simple. Sistema, ¿cuáles son las condiciones para la actualización a Twilight Lagger Bloodline desde Lamplight Lagger? Ling Wu cuestionó con aprensión. Timbre. Requisitos de actualización, Lámpara Light Lagger, Twilight Lagger Bloodline. 1. 35.000 unidades de espíritu y gotas de líquido. 2. 5.000 unidades de esencia vital. 3. 2 IA computacionales adicionales activadas. Por supuesto que requiere todo esto, pero ¿qué diablos pasa con los números? ¿No son muchos? ¿Y qué es Battle Essence? Dijo Ling Wu, sintiéndose un poco frustrado. Tintineo. Respuesta: los requisitos para el linaje Twilight Lagger son menores que los del linaje actual del anfitrión de Crimson Emerald usado debido a que su potencial general es menor. La esencia vital es la versión refinada de la energía vital. Su relación de conversión es una 10, similar a la del Yi espiritual. El anfitrión ya ha cumplido la tercera condición debido a que alcanzó el reino de condensación central.
Ling Wu no se sorprendió mucho al ver que los requisitos para la línea de sangre del gusano esmeralda de ojos carmesí eran bajos. Si comparaba sus habilidades, entendía que eran bastante únicas e incluso sus dos formas eran bastante diferentes. Aunque no había usado su forma orgánica en absoluto y permaneció mayoritariamente en su forma inorgánica. Ling Wu encontró que su forma orgánica era bastante desventajosa y todavía no había encontrado el mejor momento para usarla. Aún así, Ling Wu se preguntó si creó el Twilight Lager Bloodline y lo asimiló, qué tipo de efecto tendría y cómo reaccionaría su cuerpo. Sistema, ¿cómo me afectaría el efecto de Twilight Lager Bloodline? Preguntó Ling Wu. Quería ser cauteloso y asegurarse de que fuera seguro y no le causara problemas. Tintineo. Respuesta, los cambios exactos solo se harán evidentes después de que se refine el linaje, pero el anfitrión puede esperar que se agreguen nuevas habilidades innatas y algunos cambios fisiológicos. Aunque el sistema puede asegurar al host que la compatibilidad se puede aumentar aún más si se obtiene una muestra real. Nota, la compatibilidad actual es del 70%. Mientras la compatibilidad sea buena, debería estar bien. Aunque el 70% también puede ser una apuesta, y no espero que mi suerte sea buena todo el tiempo. Diablos, ya tengo mucha suerte. Poder sobrevivir todo este tiempo. Ling Wu murmuró para sí mismo. ¿Qué tipo de muestra verdadera se necesita? ¿Como sangre o cabello o algo así? Preguntó Ling Wu. Timbre. Respuesta, la sangre fresca impregnada de y espiritual y energía vital sería óptima para ello. El y espiritual y las firmas de energía vital aumentarían la compatibilidad al encontrar frecuencias similares, mientras que el ADN de la sangre ayudaría con la asimilación y la mutación. Ling Wu se sintió un poco perdido aquí, ya que no era muy bueno en este aspecto. Si bien era bueno en biología, la congestión genética no era realmente su fuerte. Aún así, considerando que el sistema había sido preciso hasta ahora, consideró que podía confiarle esto. Muy bien, entonces. Parece que tenemos algunas metas nuevas que hacer. Los requisitos para el y espiritual y la esencia vital se pueden completar después de que tenga lo suficiente para alcanzar el reino del alma naciente. En cuanto a la muestra, tal vez mi nueva los sirvientes pueden ayudar en esta parte. Ling Wu reflexionó. Abrió la ventana del sirviente y usó el enlace para contactar a las dos bestias. Primero se puso en contacto con la bestia escarabajo para ver si sabía del paradero del rey Liger de Luz Gemela. Dado que la bestia escarabajo estaba bajo la autoridad de otro gobernante, estaba obligada a saber más que la bestia topo que aún no estaba afiliada. Maestro, ¿necesitas algo? Dijo la bestia escarabajo en su mente. Sí, quería preguntarte si conoces la ubicación de la Twilight Lager. Preguntó Ling Wu. Por supuesto que sí. En realidad, cualquier bestia en el quinto anillo podrá decirte esto ya que es la sede del poder del bosque. El rey Twilight Lager vive en las Dark Bloom Caverns. Es el área que tiene la mayor densidad de y espiritual en todo el bosque. Aparentemente, la principal fuente de y espiritual proviene de algún lugar debajo de esa cueva. Respondió la bestia escarabajo. Esto fue bastante interesante para Ling Wu, ya que había aprendido que había manantiales de y espiritual que existían naturalmente bajo tierra. Cuando estos manantiales se acumularan, incluso podrían convertirse en una mina de piedras espirituales. Así es como las sectas de cultivo eligieron sus terrenos. Uno de los requisitos básicos para establecer una secta era tener un manantial de y espiritual en el terreno de la secta. Por supuesto, una secta que tenga solo un manantial de y espiritual no sería tan fuerte. Pero una secta que tuviera una mina de piedra espiritual sería mucho más fuerte. Si hay un manantial de y espiritual que puede proporcionar suficiente y espiritual a todo el bosque milenario, entonces definitivamente debería haber una enorme mina de piedra espiritual allí. Pensó Ling Wu. Si hay una fuente de y espiritual debajo y el Twilight Lager gobierna el área, ¿por qué no va él mismo a la fuente? Preguntó Ling Wu con curiosidad. No lo sabemos. Pero todas las bestias en el bosque milenario saben que las profundidades de las cavernas Dark Bloom están prohibidas. Tiene peligros que fácilmente matarían incluso al Twilight Lager, es por eso que no ha intentado hacerlo. Haz eso. Aunque no es como si nadie lo hubiera intentado antes, de hecho, la entrada a las cavernas está abierta para los gobernantes e incluso para sus subordinados, pero nadie que fue allí ha regresado jamás. El rey Twilight Lager solo vive en una de las muchas cuevas de las cavernas Dark Bloom que están en la superficie, el resto de ellas están en su mayoría vacías, explicó la bestia escarabajo. Oh. Es así, murmuró Ling Wu mientras algunas ideas nuevas aparecían en su mente. Capítulo 160. Ling Wu sabía que mientras las otras bestias tenían miedo de las profundidades de las cavernas Dark Bloom, él aún podía ir allí.
Tenía el apoyo del sistema que podía escanear todas las cavernas Dark Bloom e incluso hacer un mapa para poder navegar. Además, el sistema incluso podría detectar peligros y otras bestias allí, lo que le ayudaría a evitarlos. Y justo cuando Ling Wu pensaba en esto, escuchó la notificación. Timbre. Misión de misión, explora e investiga la caverna Dark Bloom. Duración, sin especificar. Recompensas, espíritu y, desconocido. Genial, eso cierra el trato entonces. El único obstáculo que existe ahora es el propio Zhirong. No podré alejarme de él el tiempo suficiente sin que se convierta en un obstáculo. Aunque todavía necesito estar preparado para ello. Incluso si el sistema puede detectar peligros, definitivamente hay cosas allí con las que no puedo lidiar con mi fuerza actual. Si incluso una bestia del reino del alma naciente en etapa adulta que tiene más de 600 años lo teme, entonces definitivamente hay algo aterrador allí. Será mejor que esté al menos en la etapa infantil, en el reino del alma naciente, o estaré cortejando a la muerte, se dijo Ling Wu. Ling Wu también se dio cuenta de que esta era otra de las desventajas que conllevaba la absorción de Zhirong. Incluso si pudiera obtener una gran cantidad de Yi espiritual, no podría estar lejos de Zhirong por mucho tiempo y tendría que regresar tan pronto como fuera posible. Tener una línea de sangre adicional debería ayudar a aumentar mi fuerza, por lo que obtener la muestra del Twin Light Lager sería otra cosa que hacer antes de ir a las Dark Bloom Caverns. Pensó Ling Wu. Luego miró a la segunda bestia de su lista y activó el enlace de comunicación con la bestia topo. Oh, maestro. Estaba a punto de contactarlo. Dijo la bestia topo con un poco de ansiedad en su voz. ¿Descubriste algo? Preguntó Ling Wu. Sí, lo hice. El rey Twin Light Lager ha enviado a sus subordinados a capturar más territorios y creo que los grupos se acercan hacia ti. Informó la bestia topo. ¿Oh, ellos? Sí, están muertos. Ling Wu respondió de una manera casi indiferente. ¿Qué? ¿Cómo? No me digas que los mataste. Dijo la bestia topo. Sí, lo hice. Fue mucho más fácil tratar con ellos de lo que había pensado originalmente. Ling Wu respondió. Debe abandonar esa área de inmediato, maestro. Son rastreadores y cazadores expertos y pueden encontrarlo fácilmente a través de los rastros de sangre si se quedan atrás. Sugirió la bestia topo. Estaré bien con eso. Mientras más de ellos no se unan y permanezcan en el número en el que atacaron, podré matarlos yo mismo. Más nutrición para mí, jeje. Ling Wu respondió. La bestia topo se estremeció un poco porque no había pensado que su nuevo maestro fuera tan fuerte. Sabía que todos los Lamplight Lagers en ese grupo eran bestias del reino de la condensación central, a las que ni siquiera se acercaría. La fuerza del maestro es incluso más profunda de lo que pensaba. Es bueno que decidiera someterse o mi cadáver definitivamente habría sido picoteado crudo por los pájaros, eso es si el propio maestro no me hubiera comido hasta entonces. Pensó la bestia topo. ¿Tenía más órdenes, maestro? La bestia topo cuestionó. En realidad sí, quiero que me informe cuando el Twin Light Lager entre en su próxima pelea y se lastime. Y si es posible, quiero que obtenga algo de su sangre recién derramada. Si no puede tomarla usted mismo y para entonces no se ha reclamado ni deteriorado, debes informarme y me dirigiré allí. Ling Wu respondió en tono tranquilo. Esto es aún más difícil, pero aún así haré lo mejor que pueda. Respondió la bestia topo. Muy bien, contáctame si surge un problema. Ling Wu dijo antes de detener el enlace, no es que no lo sepa antes de que mueras. Ling Wu dijo internamente. Con todo eso hecho durante la noche, el tiempo pasó. Cuando finalmente llegó la mañana, el sonido de las bestias se redujo un poco. Aún así, se escucharon sonidos de rugidos y gruñidos en algunas de las áreas, lo que significaba que no se había calmado por completo. Zhirong abrió los ojos y miró el armamento de cristal inmortal antes de respirar aliviado. Incluso si supiera y tuviera la seguridad de que el arma inmortal permanecería allí, no podría evitar pensar que el arma se escaparía por sí sola algún día. Luego extendió su sentido espiritual y comprobó su entorno. Muchas áreas muestran signos de conflicto. Parece un frenesí de bestias, pero con la cantidad de ellas que están matando a otras bestias, dudo que se convierta en una ola de bestias. Zhirong murmuró para sí mismo. Sostuvo el armamento de cristal inmortal en su mano y se puso de pie. Afortunadamente, su objetivo era simplemente cazar más bestias del reino de la condensación y el conflicto entre las bestias solo lo ayudaría más. Sacó la espada espiritual y saltó sobre ella, volando hacia las profundidades del quinto anillo.
Zirong sabía que estaba bastante cerca de alcanzar su punto máximo en este reino y solo necesitaba un poco más de empujón para ingresar directamente al pseudo reino del alma naciente. Incluso podría atravesar el reino del alma naciente si fuera necesario, pero preferiría hacerlo en una plataforma de tribulación. Además, también había hecho una promesa con el jefe del clan Lu junto con casi todos los clanes de la ciudad de Deerwood. Hagamos esto un poco rápido para él, ¿de acuerdo? Ling Wu murmuró para sí mismo. Sistema, escanea el área en busca de todas las bestias espirituales y evalúa la mejor ruta de ataque. Ordenó Ling Wu. Timbre. Escáner activado, bestias espirituales encontradas en un radio de 100 km igual a 1138. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.